Bienvenidos, compañeros y compañeras de cada rincón del mundo, al día de hoy y a un nuevo vídeo de conciencia interior. Hay historias que cambian el rumbo de la humanidad, y la que compartiremos hoy es una de ellas, la historia de Bill W. A lo largo de su vida, Bill contó su propia historia muchas veces. Sin embargo, quienes lo escuchaban notaban que, generalmente, su relato cubría solo a grandes rasgos sus primeros años. Prefería centrarse casi por completo en su recuperación milagrosa del alcoholismo y en el impresionante crecimiento de Alcohólicos Anónimos durante la difícil década de los años 30. No era la famosa tradición de Alcohólicos Anónimos sobre el anonimato lo que lo frenaba, fue su profunda modestia lo que hizo que Bill tuviera tanto reparo en exponer en detalle los recuerdos más íntimos de su niñez, sus primeros años en la escuela, su matrimonio, su juventud, sus primeros encuentros con el alcohol y sus experiencias en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Hoy, he aquí publicados por primera vez, y en las propias palabras de Bill W., algunos de sus recuerdos más profundos sobre los 39 años anteriores a lo que habría de ser, finalmente, su último trago. Fueron escritos, según el propio Bill, con el único propósito de dejar una constancia a grandes rasgos, y al unirlos, trazan el cuadro de una conmovedora infancia y juventud, la vida de aquel niño que habría de llegar a ser el cofundador de Alcohólicos Anónimos muchos años después. Uno de mis primeros recuerdos es la contemplación por la ventana desde mi camita, precisamente al ponerse el sol, de una de las grandes montañas verdes de Vermont. Esta es una impresión que nunca olvidé. El propio Bill nos narra que no existe ningún otro lugar, justamente en esta bella región de Nueva Inglaterra, donde por primera vez vio esas imponentes montañas, en el que pueda recordar tantos y tan vívidos detalles de su infancia. En aquel entonces, su abuela, tras la dolorosa muerte de su esposo, se hizo cargo con valentía del duro trabajo de administrar el hotel en East Dorset, Vermont, contando con la ayuda de sus hijos. Uno de esos hijos era el padre de Bill, Gilman. Fue precisamente ahí, en ese entorno, donde Bill nació. El lugar exacto de su nacimiento, con una peculiar y poética justicia como habría de resultar mucho más adelante en su vida, fue el cuarto situado justo detrás de la antigua taberna del hotel. Bill recordaba con cariño haber escuchado años después a su viejo amigo Mark Salem, el cartero del pueblo, hablar sobre la gran curiosidad que despertó su llegada a este mundo entre los otros niños y los clientes habituales del hotel, quienes comentaban el nacimiento del pequeño detrás de la barra. Su padre, Gilman, era un hombre recio, era cantero y operador de una cantera, y trabajaba activamente con las canteras de mármol de la zona. Se trataba de un mineral de una calidad tan excepcional que suministraba el material para la construcción de muchas estructuras notables del país, tales como la tumba de Grant y la mismísima casa matriz de la Biblioteca Pública de Nueva York. Sin embargo, detrás de esa fachada de trabajo duro, el alcoholismo no era un desconocido en el lado paterno de la familia. El abuelo de Bill sufrió un caso verdaderamente serio de alcoholismo que, sin duda alguna, apresuró su trágica muerte. Aún así, dejó un legado de asombro. Algunos años antes de morir, para la grandeza y el orgullo de todos, había dejado de beber por completo después de asistir a unas sesiones de la iglesia, y nunca más se supo que hubiera vuelto a tocar una sola gota. Este giro tan radical causó una gran consternación, solía relatar la abuelita de Bill, entre sus antiguos amigos agnósticos y fuertes bebedores, muchos de ellos curtidos veteranos de la guerra civil que no entendían el milagro. En ese entonces, Bill no lo sabía, pero a veces su propio padre también bebía mucho, aunque cabe aclarar que nunca llegó a ser un alcohólico de la magnitud en la que él mismo caería. Gilman era una persona que se alborotaba fácilmente con el éxito, de manera recurrente, solía celebrarlo con largas borracheras junto con sus amigos los canteros. Aunque Bill nunca comprendió del todo los detalles siendo un niño, creía firmemente que uno de esos episodios ofendió profundamente a su madre y aumentó de forma definitiva la tirantez y la distancia que ya existía entre ellos. Por otra parte, el lado materno de la familia estaba moldeado con un barro completamente diferente. Se componía de gente de mucha más tensión, dueña de una inmensa voluntad y de una grande y rígida fortaleza. Debido a ese mismo carácter, a los miembros de esta rama familiar se les dificultaba mucho formar relaciones íntimas con los demás. Eran capaces de sentir un amor incondicional y enorme por los suyos, por los de su propia sangre, y esto fue ciertamente un factor determinante en la estrecha relación que el abuelo materno mantuvo con el propio Bill, pero, aunque eran personas altamente respetadas en la comunidad por su rectitud, la verdad es que no eran queridas por la gente ajena a la familia. Los primeros recuerdos de Bill se mantenían bastante borrosos hasta que alcanzó la edad de aproximadamente 7 años. Desde luego,
Para ese entonces ya había asistido a la escuela en el pequeño plantel de apenas 2 salones en East Dorset, pero su vida dio un vuelco cuando fue trasladado a otra escuela completamente diferente en el momento en que la familia decidió mudarse a la localidad de Rutland. Bill recordaba muy bien lo confundido, pequeño y abrumado que se sentí por el gran número de niños que había a su alrededor en ese nuevo entorno, y fue allí donde empezó a desarrollar una gran y profunda timidez. Al mismo tiempo que el miedo lo invadía, y como una forma de defenderse, empezó a sentir grandes deseos de entrar en competencia con los demás. Debido a su timidez y a su notable torpeza física, comenzó a trabajar arduamente para llegar a ser un buen jugador de béisbol y, aún en esa temprana edad, manifestó también un genuino y profundo interés por la ciencia, al punto de que acondicionó un pequeño rincón en la leñera de su casa para utilizarlo como su propio laboratorio. Fue en ese laboratorio improvisado donde ocurrió un suceso que quedaría grabado a fuego en su memoria. Bill recordaba a la perfección lo horrorizado que se quedó su padre cuando una noche, al llegar cansado a casa, entró al cobertizo y descubrió que el niño había mezclado ciertos ácidos, cuyos nombres Bill ya había olvidado con los años, con el único y peligroso fin de fabricar nitroglicerina casera. Cuando su padre abrió la puerta, se encontró con una escena de pesadilla. El pequeño Bill estaba remojando tiras de papel en la nitroglicerina pura y las estaba quemando para ver cómo reaccionaban. Cualquiera podría imaginarse la reacción de aquel hombre, un padre acostumbrado como lo estaba en su oficio diario de cantero al uso de la dinamita, sabiendo perfectamente que la dinamita no es sino una pálida e inofensiva imitación al lado de la inestabilidad de la nitroglicerina líquida. Bill recordaba con total claridad el pánico silencioso de la escena, lo cautelosamente que su padre le levantó el plato de las manos, el cuidado con el que caminó hacia el patio, cavó un hoyo en la tierra, mojó cuidadosamente el lugar, esparció el terrible y explosivo material en el fondo, de forma metódica, lo cubrió por completo para regresar la seguridad al hogar. A veces el pasado regresa envuelto en sensaciones muy nítidas. Recuerdo, con una mezcla de calidez y nostalgia, lo grata que me resultaba la compañía de mi padre en aquellos primeros años. Al caer la noche, el patio de la casa se convertía en nuestro territorio, allí jugaba conmigo a la pelota, abstrayéndonos del resto del mundo. En otras ocasiones, el entusiasmo nos llevaba a rentar una calesa, un carruaje de techo plano profusamente adornado por todas partes, en el que nos paseábamos con una elegancia casi teatral que a mí me llenaba de una profunda satisfacción. En el otro extremo de mi universo infantil se encontraba mi madre, una figura entregada por entero a una disciplina estricta y sin concesiones. Está grabado con una claridad casi dolorosa en mi memoria el sentimiento de angustiosa hostilidad y el temor reverencial que sufrí el día que me dio mi primera paliza. Utilizó un cepillo. El motivo detrás del castigo se perdió en el olvido, por más que lo intento, no me es posible recordar qué fue lo que falté o qué regla rompí, pero, por alguna extraña razón, jamás pude borrar la experiencia de mi mente. Aquel acto dejó en mí una impresión increíble y devastadora, especialmente porque, más allá del golpe, me percaté por primera vez de que yo poseía la capacidad de hacerla enojar de una manera tan tremenda. Mi paso por la escuela no estuvo marcado por la gloria académica, no guardo el registro de haber alcanzado calificaciones particularmente sobresalientes en el mundo de los libros. Parecía ser mi destino ineludible el moverme siempre en los extremos, algunas de mis notas eran sumamente buenas, mientras que otras resultaban ser un rotundo fracaso. Esa misma dualidad me perseguía en el terreno de los deportes, donde alternaba bruscamente entre sentirme sumamente alborozado y lleno de adrenalina con el éxito, o profundamente desalentado, herido y tímido ante la derrota. Esto último se volvía insoportable si la derrota tomaba la forma de una absoluta paliza física proporcionada por algún muchacho de menor tamaño que el mío. Y es que, ya en ese entonces, mi cuerpo había comenzado a estirarse de forma desproporcionada, empezaba a ser muy alto para mi edad. Al intentar evocar los rostros de los amigos de mi infancia, no me sorprende comprobar lo difícil, casi imposible, que es traer a la memoria a un solo amigo que fuera realmente íntimo. Compañeros de juego tuve muchos, desde luego, pero debido a mi propia timidez y a una insalvable torpeza social, no creo haber cruzado nunca la barrera hacia la intimidad. Mis interacciones estaban teñidas por una tensión constante, siempre estaba tratando de dominar a alguien o, por el contrario, terminaba siendo dominado por otro. Mi único nexo verdaderamente cercano en aquellos años fue con Mark, un muchacho que me llevaba unos 10 años de diferencia. Dependía enteramente de él, lo veía con admiración debido a su conocimiento, muy superior al mío, sobre las cosas prácticas y mundanas de la vida. La fragilidad comenzó a instalarse en la casa. Mi madre no estaba bien de salud,
tuvo que someterse a una seria operación quirúrgica que la mantuvo confinada y convaleciente, viviendo como una inválida durante un largo periodo de tiempo. Poco después de que lograra recuperarse, ocurrió algo imprevisto, se me notificó de forma escueta que ella se había marchado a un viaje de negocios. Sin embargo, a medida que los días pasaban y ella no regresaba, una densa sospecha comenzó a flotar en el aire, tuve la certeza de que algo andaba profundamente mal. Al poco tiempo de aquello, el ambiente se precipitó. Mi madre regresó y, ayudados por su propio padre, mi hermana Dorothy, ella y yo terminamos de hacer las maletas a toda prisa para mudarnos de regreso a East Dorset. Fue entonces cuando experimenté un choque emocional que quedó congelado en el tiempo y que nunca he podido olvidar. Apenas nos habíamos instalado en nuestro nuevo hogar, mi madre nos llevó a Dorothy y a mí a lo que supusimos que sería un apacible día de campo a la orilla de un hermoso lago, situado al norte de Dorset. Nos sentamos sobre el pasto, resguardados por la sombra de un árbol. Mi madre permanecía sumida en un silencio sepulcral, tan denso que creo que todos los presentes podíamos presentir que algo grande y terrible estaba a punto de revelarse. En ese marco, mirándome, mi madre me dijo con frialdad que mi padre se había ido para siempre. Hasta el día de hoy, me estremezco cada vez que la memoria me devuelve a aquella escena exacta en el pasto, cerca del agua. Fue una experiencia hondamente angustiosa, un quiebre total. Sin embargo, opté por esconder la herida en lo más profundo de mí. Nunca hablé con nadie de lo que sentía, y mucho menos con los abuelos maternos con quienes Dorothy y yo fuimos a vivir a partir de ese momento. Posteriormente, el divorcio de mis padres se formalizó legalmente y, al poco tiempo, mi padre volvió a casarse. Su historia terminó de escribirse el 14 de febrero de 1954, el día de su muerte. Con el peso del divorcio a cuestas, mi madre emprendió una carrera profesional que la obligó a trasladarse a Boston, lo que provocó que la viera muy poco durante los años siguientes. Sus esporádicas venidas a la casa eran siempre el detonante de una gran alegría en la familia, particularmente durante las fechas de Navidad, pero en el fondo yo era plenamente consciente de que existía una barrera invisible pero infranqueable entre ella y yo. A mi padre lo quería con un afecto directo, pero a mi madre la admiraba y respetaba de una forma completamente diferente, casi distante. Poco después, la estructura familiar terminó de fragmentarse cuando Dorothy se marchó a vivir definitivamente con mi padre, dejando sobre los hombros de mis abuelos maternos toda la responsabilidad de encargarse de mi educación en East Dorset. Recuerdo este periodo específico de mi vida de una manera sumamente vívida. Para esa fecha yo tenía entre 10 y 12 años, seguía creciendo a un ritmo mucho más deprisa que los demás muchachos y continuaba arrastrando el sufrimiento diario causado por mi torpeza física, sumado al dolor latente de la separación de mis padres. Aún retengo en la mente los ecos de las conversaciones que escuchaba entre mi padre y mi abuelo, discutiendo los tecnicismos del divorcio y cómo éste podría llevarse a cabo. Incluso recuerdo el viaje secreto que mi madre tuvo que realizar a Bennington, Vermont, con el único fin de entrevistarse con un individuo llamado Baker. Cuando más tarde supe que el proceso se había consumado, entendí que aquello había dejado una huella imborrable en mi identidad. Como una respuesta a esa vulnerabilidad, a muy temprana edad aprendí a nadar y desarrollé una actitud sumamente pugnaz y competitiva en el agua. De hecho, ese afán de lucha empezó a replicarse en cada uno de los deportes que tocaba. Sentía la imperiosa necesidad de pelear contra mis propios límites, quería lanzar la pelota con la maestría de Christy Mathewson, batear con la contundencia de un típico profesional de las grandes ligas, poseer la agilidad y el equilibrio de un alambrista de circo y tirar con la precisión legendaria de Buffalo Bill. Esa necesidad de autoafirmación y combate se convirtió en la actitud matriz que se entrelazó a través de toda la trama de mi existencia. El destino me dio un refugio intelectual cuando mi vecina, Rose London, decidió establecer una biblioteca circulante justo en el espacio de la desértica cantera que había pertenecido a mi finado padre. En cuanto adquirí las habilidades necesarias, me convertí en un lector voraz, insaciable, leía absolutamente todo volumen que llegaba a los estantes de esa biblioteca. De hecho, empecé a descuidar mis horas de sueño, pasando las noches enteras entregado a las páginas. Ante mis abuelos, aparentaba irme a dormir de manera sumamente sumisa tras haber sido enviado a la cama severamente por el abuelo. Sin embargo, una vez en el cuarto, solía esperar pacientemente en la oscuridad hasta calcular que la luz ya no se notaría desde el pasillo. Entonces encendía la lámpara de petróleo. Colocaba la lámpara directamente en el suelo, ponía un libro a su lado y me sentaba al borde de la cama para leer, prolongando la sesión a veces durante toda la noche, hasta el amanecer. Junto a la lectura, descubrí una gran fascinación por construir cosas,
por el trabajo manual con herramientas y la experimentación con productos químicos. Durante algún tiempo, transformé por completo mi recámara en un improvisado laboratorio químico, para luego volcar todo mi interés en los experimentos con la radio, que en aquellos días era un invento completamente nuevo y misterioso. Tengo la certeza de haber sido uno de los primeros habitantes en poseer un receptor inalámbrico en todo el estado de Vermont. Dediqué largas horas a estudiar la clave Morse, aunque siempre me causaba una profunda frustración y sorpresa al notar que no lograba ir a la par ni alcanzar la velocidad de los operadores más rápidos. A pesar de mis limitaciones, mis aventuras con las ondas de radio ocasionaron una verdadera sensación en el pueblo. Aquellos aparatos hicieron que la gente comenzara a señalarme con distinción en las calles, algo por lo que, desde luego, yo experimentaba un creciente anhelo en mi fuero interno, hasta que al fin terminó por transformarse en la obsesión que guió mi vida. Con el paso del tiempo, el entorno de mi infancia quedó atrás cuando fui enviado a un internado situado en Manchester, a unos 8 kilómetros de distancia de East Dorset. Aquella mudanza impuso una nueva rutina en mis días. Permanecía allí recluido 5 días a la semana y solo se me permitía regresar a los brazos conocidos de East Dorset durante los fines de semana. La primera experiencia que me caló hasta los huesos en ese nuevo lugar no ocurrió dentro de un aula, sino en el terreno de juego, y tuvo que ver directamente con el béisbol. En la escuela primaria yo había logrado sobresalir con facilidad, los muchachos de aquel pequeño lugar no eran muy buenos en el deporte y yo destacaba sin esfuerzo. Pero en Manchester las cosas eran distintas, allí arriba tenía que enfrentarme con una fuerte y rigurosa competencia. Recuerdo perfectamente mi primera aparición en el campo. Alguien lanzó una bola alta que cruzó el cielo, yo subí las manos para recibirla, pero calculé mal la trayectoria, no logré cacharla y el golpe de la pelota me pegó de lleno en la cabeza. El impacto me tiró al suelo de inmediato. En un segundo me vi rodeado por un grupo de muchachos que se acercaron con rostros preocupados, pero en el preciso momento en que se percataron de que yo no estaba herido ni gravemente lastimado, la preocupación se esfumó y todos empezaron a reírse a carcajadas de mi torpeza. Un terrible espasmo de ira, ardiente y descontrolado, surgió en mis adentros. Brinqué del suelo, levanté el puño con rabia hacia ellos y les grité: ya verán que les voy a demostrar que yo seré el capitán de este super equipo de béisbol. Aquella declaración solo dio lugar a otra oleada de carcajadas aún más fuerte, pero en ese mismo instante se originó en mí un tremendo y frío impulso por sobresalir en el béisbol, una lucha desesperada y ciega por convertirme en el número 1. A partir de entonces, si no podía conseguir que alguien jugara conmigo o me lanzara pases, entrenaba solo. Tiraba una pelota de tenis contra el costado de un edificio una y otra vez, o pasaba horas y horas enteras aventando piedras a los postes telefónicos de los caminos para perfeccionar la fuerza y dirección de mi brazo, todo con el único fin de poder convertirme en el capitán del equipo de béisbol. A causa de semejante empeño, hacia esa fecha mi brazo derecho ya no estaba bien, pues aparentemente dejé lesionado mi hombro para siempre. No obstante, a base de pura voluntad desarrollé una tremenda puntería y una gran velocidad con la pelota, y mi promedio como bateador llegó a ser muy alto. Me convertí, por derecho propio, en el número 1 del campo de béisbol. En esos días el pitcher era el héroe indiscutible de la jornada, y yo me volví pitcher hasta que al fin alcancé mi meta y llegué a ser el capitán. En este periodo de mi vida fui sumamente feliz, porque en los terrenos que verdaderamente me importaban, me tocó tocar el primer violín, aunque fuera con una mala orquesta, pero lo hice, y eso era lo único que contaba. En lo que respecta a mi trabajo escolar, las cosas seguían dependiendo enteramente de mi voluntad. Si mi interés en una materia era grande, como sucedía en el caso de la química, la geografía y la física, mis calificaciones reflejaban esa pasión y llegaban a un promedio sobresaliente de entre 95 y 98. Otras materias, sin embargo, entre ellas el inglés y el álgebra, me costaban un trabajo indecible, y en ellas solo alcanzaba promedios sumamente bajos. Durante este tiempo de adolescencia, a pesar de mi cara fea y de mi porte desgarbado, ocurrió algo inesperado. Una de las muchachas que estudiaba en el seminario cercano comenzó a interesarse en mí. Resultaba ser, ni más ni menos, que la hija del ministro del lugar. Las jovencitas de Manchester habían tardado mucho en notar mi presencia cuando aparecí por primera vez en el pueblo, y debido a ese rechazo inicial yo había desarrollado unos tremendos sentimientos de inferioridad en relación con las mujeres. Por eso, ver que ella me miraba cambió mi mundo. De pronto, me encontré exactamente, profundamente enamorado. Entonces aconteció un suceso trágico que habría de tener una profunda y oscura influencia en todos los años posteriores de mi existencia.
El director de la escuela interrumpió nuestros ejercicios habituales en la capilla una mañana, se paró frente a nosotros e informó con el rostro grave y desencajado que la hija del ministro, la misma muchacha que yo amaba con devoción, había muerto inesperadamente la noche anterior. Todavía hoy, después de tanto tiempo, puedo sentir en el pecho el espantoso golpe sordo de esa mañana. Fue un cataclismo colmado de angustia, una devastación absoluta tal como solo la he vuelto a sentir 2 o 3 veces en toda mi vida. Aquella pérdida tuvo como resultado lo que en aquellos tiempos la gente solía llamar un colapso nervioso, y que en esos días simplemente significaba caer en una intensa y asfixiante depresión. Quedé completamente abatido y perdí el interés en todo lo que me rodeaba, ya no había deportes, ni trabajo escolar, ni atención para nadie. Me ponía la máscara de los días y me sentía absoluta, completa, profunda y compulsivamente desdichado. Solía salir a hurtadillas del internado cuando nadie me veía e iba directo al sepulcro donde ella estaba enterrada. Permanecía allí de rodillas o sentado durante horas eternas, convencido en mi fuero interno de que toda mi vida se había desbaratado por completo y no volvería a unirse. Desde luego, en ese estado ya no me importaba ser el número 1, sentía que ya no podía ser nadie y que no tenía sentido ganar, porque entendí que el adversario final era la muerte, de suerte que mi vida, pensaba yo con amargura, había terminado allí mismo, junto a ella. La consecuencia inevitable de mi abandono fue que fallé la materia de alemán. Por esa sola asignatura no pude graduarme como el presidente de mi clase y me quedé sin la oportunidad de recibir un diploma. Mi madre, al enterarse del fracaso, llegó enojada en extremo desde Boston y tuvo lugar una violenta y dolorosa escena en la oficina del director de la escuela. Sin embargo, las quejas no sirvieron de nada y no obtuve el diploma. No sé cómo logré sobrevivir al verano que siguió a ese desastre. La pasé sumido en la más negra angustia y en una reflexión compulsiva que no se detenía nunca, todo el tiempo concentrado en el recuerdo de la hija del ministro. De algún modo, cuando el dolor amainó un poco, logré terminar un curso de alemán para nivelarme. Fue entonces cuando mi madre me llevó a vivir con ella a Clinton, una localidad ubicada en las afueras de Boston. Fui inscrito en una secundaria local, pero mi mente seguía dispersa y apenas pude pasar algunos cursos a duras penas. Debido a mi viejo interés científico, el plan familiar estipulaba que yo habría de ser ingeniero y debía prepararme para los difíciles y exigentes exámenes de ingreso del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Huelga decir que el intento fue un fracaso y apenas logré pasar uno solo de los exámenes. De un modo u otro, buscando alternativas, ingresé a la Universidad de Norwich, el colegio militar del estado de Vermont, donde los requisitos de ingreso eran mucho más fáciles y accesibles que los del exigente Instituto de Massachusetts. Fue precisamente durante ese tiempo de transición cuando conocí a Lois, la maravillosa mujer con quien habría de casarme más adelante en mi vida. Lois era la hija de un médico de Brooklyn, en Nueva York, quien acostumbraba llevar a su familia a pasar los veranos a North Dorset. Cosas extrañas del destino, la familia de Lois ocupaba una pequeña cabaña construida en el sitio exacto, en el mismísimo terreno, donde mi madre me había informado sobre su inminente divorcio años atrás. Lois llegó a mi existencia de una manera hermosa, llegó tan tiernamente como una madre se acerca a un niño herido. Empezó siendo un romance de verano, ella me atrajo desde el primer instante, y supongo que yo a ella también, y poco a poco comencé a enamorarme perdidamente de ella. Fue así de sencillo, sin dobleces. Sin embargo, la realidad volvió a imponerse. Para el verano de 1914 fui inscrito formalmente en Norwich, donde la disciplina militar era casi tan estricta e implacable como la de West Point. En ese entorno rígido, rodeado de uniformes y jerarquías, nuevamente volví a sentir que yo no era nadie. Ni siquiera podía empezar a competir en los deportes, ni en la música, ni por lo menos en popularidad con la gente y los cadetes que me rodeaban. Recordaba con toda precisión que cuando estaba de moda el ingreso a las fraternidades universitarias y todos celebraban sus opciones, yo recibí la invitación a una sola de ellas. Traté con todas mis fuerzas de ingresar en los equipos oficiales de béisbol y de fútbol americano, pero la verdad era que no era suficientemente bueno para formar parte de ninguno de los equipos de primera fuerza. En el ámbito musical me pasó lo mismo. Había un muchacho que tocaba el violín de una forma tan infinitamente superior a la mía que nunca pude ni siquiera acercarme a la orquesta de baile del colegio. Aun cuando manejé bien algunos de mis estudios y obtuve buenas notas, empecé a fallar lamentablemente en otros. Mirándome al espejo en aquellos días de uniforme, entendí que, en el mejor de los casos, yo era solo un tipo de segunda.
El invierno se instaló con un frío crudo, implacable, que parecía congelar los días. Coincidiendo con la llegada de las primeras nevadas, Lois y su familia armaron sus maletas y regresaron a la rutina urbana de Brooklyn, dejándome atrás en la rigidez de las instalaciones militares. Para colmo de males, yo arrastraba la molestia de haberme lastimado el hombro. En medio de esa soledad invernal, una certeza sombría e irracional comenzó a anidar en mi mente, no sé por qué razón, pero estaba completamente convencido de que padecía una enfermedad mortal del corazón y de que iba a morir de un momento a otro. Se convirtió en una obsesión física. Tan pronto como intentaba hacer algunos ejercicios sencillos en el patio de entrenamiento, el pecho me estallaba en terribles palpitaciones y sufría un colapso que me dejaba tendido. Desde luego, ante semejante cuadro, fui de inmediato llevado a la enfermería del colegio militar. Sin embargo, tras examinarme minuciosamente, los médicos encontraron que no me pasaba absolutamente nada, mi corazón estaba intacto. Pero el ciclo del miedo era más fuerte, la escena se repitió una y otra vez, de manera consecutiva, hasta que después de un par de semanas de idas y venidas, los superiores decidieron que lo mejor era mandarme con mi abuelo de regreso a East Dorset. Aquello era, exactamente, a donde yo quería ir, el único lugar donde me sentía a salvo de mis propios fantasmas. Luego de que los meses fríos pasaron y el verano volvió a vestir los campos, Lois reapareció en North Dorset. Su presencia obró un milagro inmediato y me sacó de golpe de esa profunda melancolía en la que me había hundido. Para esa época del año, los dos nos habíamos enamorado profundamente, y, como consecuencia natural de ese bienestar emocional, sané por completo de todos mis supuestos padecimientos del corazón. Ya no había dolores ni palpitaciones. Amaba y era correspondido con la misma intensidad, el horizonte se abría de nuevo y había otra vez esperanzas para el futuro. Sin embargo, las viejas inseguridades no tardaron en aflorar en la intimidad. Recuerdo perfectamente haber mantenido unas largas y densas conversaciones con Lois en las que yo, presa del desánimo, declaraba abiertamente que no era bueno para nada, que sentía que no podía enfrentarme de nuevo a la disciplina de la escuela y que, simplemente, no lo podría soportar. Y es que, en el fondo, Lois simbolizaba una forma de vida que siempre, desde que la conocí, me había hecho sentir inferior. Sus allegados y parientes pertenecían a una magnífica y refinada familia de Brooklyn, eran gente distinguida a la que nosotros, los habitantes rurales de Vermont, llamamos con timidez, personas de la ciudad. Ella poseía unos dones sociales, una elegancia y una soltura que yo desconocía por completo. No hay que olvidar que la gente de mi pueblo todavía comía usando el cuchillo para llevarse los alimentos a la boca. Es por eso que su estímulo constante y el interés genuino que mostraba por mí me sirvieron como un gran incentivo para no rendirme. Pero la realidad era ineludible, tenía que regresar a la escuela. Fueron tremendos, casi sobrehumanos, los esfuerzos que tuve que hacer para compensar cada uno de mis fracasos pasados. A base de empeño, empecé a ser mucho más popular entre mis compañeros de clase, y, aunque seguía batallando enormemente en mis estudios teóricos, fui nombrado oficial en el cuerpo de entrenamiento de la escuela. Fue allí donde descubrí, para mi propia sorpresa, que tenía una gran aptitud natural para los ejercicios y la disciplina militar. Sea como fuere, la marea de la historia se interpuso en mi camino, la Primera Guerra Mundial estalló y me salvó de no graduarme por la vía ordinaria. Debido a la movilización general, llegué al campo de entrenamiento del ejército de Plattsburgh, situado en Nueva York, en mayo de 1917. Para ese entonces, Lois y yo ya estábamos formalmente comprometidos para casarnos. En mi interior, mis sentimientos estaban profundamente confusos y encontrados. Por una parte, nosotros, los hombres de Vermont, éramos personas sumamente orgullosas de nuestras tradiciones militares y creíamos con firmeza que el deber patriótico de todo ciudadano era el ser soldado voluntario ante el peligro. Pero, por otra parte, en la intimidad de mi mente, estaba asustadísimo ante la terrible perspectiva de morir en el frente y no poder vivir sin Lois, de quien estaba ahora intensa y desesperadamente enamorado. Al principio, las cosas marcharon sumamente bien en Plattsburgh, y eso se lo debía enteramente a la rigurosa disciplina que había aprendido en Norwich. Mis compañeros de escuela y yo tuvimos un comienzo en los ejercicios militares muy superior al del resto de los reclutas civiles, y nuestra resistencia física estaba a millas por encima del promedio general del campamento. Además, empecé a notar que estaba desarrollando cierta capacidad para el liderato, una faceta del mando que también me gustaba y me hacía sentir seguro. Sin embargo, en el fondo de mi alma, persistía ese espantoso temor, la sospecha de que tal vez mi hora final había llegado y la muerte me esperaba en Europa.
Yo quería vivir, quería hacerlo por Lois y por la hermosa promesa del futuro que nos aguardaba. Por eso, cuando llegó el momento de elegir un entrenamiento avanzado, acogí la especialidad de la artillería costanera, colocándome a salvo, según creía yo en mi fuero interno, en una de las ramas más seguras de todo el servicio militar. La ilusión de mi seguridad se rompió una noche. Justo después de la cena, aquellos de nosotros que habíamos hecho esa misma elección fuimos reunidos y trasladados a la estación para abordar el tren con destino a Fort Monroe, en Virginia. Conforme la locomotora encendía calderas y el tren se ponía en marcha lentamente, la mitad del campamento de Plattsburgh, aquellos que se quedaban para ir a la infantería de primera línea, nos rodeó en el andén, gritando con mofa y desprecio, con que jugando la segura. Al escuchar sus burlas, me sentí agobiado por una terrible sensación de vergüenza y culpa, como si de alguna forma irreparable hubiese traicionado el honor de mis antepasados de Vermont. A pesar del trago amargo, el curso de estudio fue posteriormente terminado con éxito en Fort Monroe y se me comisionó formalmente como oficial de artillería. Tenía justamente 21 años de edad cuando me prendieron las insignias. De Monroe fui trasladado a Fort Rodman, en Massachusetts, situado en las afueras de New Bedford. Aquí reinaba en todo su esplendor la tradición del viejo ejército, un mundo gobernado por los oficiales maduros de carrera y los oficiales sin comisión de la vieja escuela, junto con los soldados que habían sido reclutados y los voluntarios recién llegados. Como me gustaba ese ambiente animado, vibrante y lleno de movimiento, y cuán orgulloso estaba al haber sido puesto directamente al mando de los soldados, pero, a pesar del uniforme, todavía sentía a veces en el pecho ese temor latente de ser enviado de servicio al extranjero. Mientras nos adaptábamos a la vida del fuerte, la gente de la alta sociedad de la comunidad cercana empezó a invitar a los jóvenes oficiales a sus lujosas residencias y banquetes. Esta era la primera vez en toda mi vida que me encontraba en una compañía tan eminente y distinguida, tal y como yo veía las cosas en aquel entonces desde mi perspectiva pueblerina. Una vez más, frente a tanta etiqueta, me sentí temeroso, desgarbado e inepto. Al conversar apenas podía articular una o dos palabras seguidas por el miedo a equivocarme, y la cena resultaba un esfuerzo terrible para mis nervios. Fue precisamente en medio de esa incomodidad cuando alguien se acercó y puso en mis manos una copa con algo llamado cóctel Bronx, mi primer trago de alcohol en la vida. Durante todos mis años escolares anteriores, yo había permanecido estrictamente alejado del licor, viendo por muy debajo de mí a aquellos compañeros de Norwich que iban a Montpelier, bebían cervezas sin control y gustaban de la compañía de sus mujeres fáciles. Consideraba que todo eso estaba muy por debajo de mi dignidad. Sabía también perfectamente lo que el exceso de licor le había causado a algunos de mis antepasados en Vermont, y eso me infundía un miedo profundo. Pero ahora la copa estaba allí, en mi mano, y me sentía tan dolorosamente tímido frente a los invitados que tuve que beber ese trago. Y lo bebí completo, y pedí otro después. En ese instante se obró el milagro. Esa extraña e invisible barrera que había existido siempre entre mi persona y los demás seres humanos pareció desvanecerse instantáneamente, como por arte de magia. Tuve, por primera vez, la hermosa sensación de que pertenecía al lugar donde estaba, me sentí un miembro del universo, sentí que era, por fin, parte de las cosas y de la corriente de la vida. Qué extraña magia se produjo en mi cerebro con esos 3 o 4 tragos, me convertí sin esfuerzo en el alma de la reunión, pude hablar bien, con soltura y libremente, hasta el punto de que se me invitó a otros eventos sociales posteriores. Creo que, de hecho, hasta esa primera noche me emborraché bastante, y ya en la segunda o en la tercera reunión social me perdí por completo en el olvido del alcohol. Pero en esos años de juventud y guerra todo el mundo bebía mucho, por lo que mi conducta no fue desaprobada por nadie. El licor me había dado la llave para integrarme al mundo. La realidad de la guerra y el movimiento de las tropas continuaban su curso ineludible. Fue en ese contexto cuando Lois viajó para visitarme a Fort Rodman, y recuerdo con total claridad que fue precisamente durante esa visita en particular cuando la urgencia del destino nos hizo tomar la decisión definitiva de casarnos antes de que yo fuera enviado al extranjero, al frente de batalla. Sin embargo, la inminencia del matrimonio trajo consigo un viejo y conocido dilema que me atormentaba. En New Bedford, yo me negaba rotundamente a presentar la misma conducta dependiente y descontrolada ante los amigos y los allegados de mi prometida. La familia y el entorno de Lois no eran personas estrictas ni puritanas con respecto al consumo de licor, pero la realidad era que ellos no lo consumían, ni de lejos, en las enormes cantidades en que mis amigos del ejército y yo lo estábamos haciendo en el cuartel. De suerte que, queriendo encajar y mantener las apariencias, llevé a Lois a una de esas reuniones sociales,
pero tomé la firme determinación de que me tenía que abstener por completo de probar una sola gota de alcohol. El resultado fue inmediato y devastador para mi confianza. Sin el calor y el escudo del licor, volví a sentirme profundamente inferior, desgarbado y fuera de lugar durante toda la noche. Poco después de aquella incómoda velada, se me concedió finalmente el permiso oficial para viajar a Brooklyn con el único propósito de casarme. Pero la sobriedad forzada se convirtió en una prisión para mis nervios. Al no tener el licor para protegerme, sentí de inmediato mi antiguo malestar, mi timidez crónica y toda la torpeza infantil en casa de sus familiares, y esto ocurrió aun cuando sus padres y sus amigos hicieron todo lo humanamente posible por acogerme, ser amables y hacerme sentir bien. A pesar de esos fantasmas internos, nos casamos. Tras la ceremonia, regresamos a New Bedford y tomamos un apartamento en el centro de la ciudad. A partir de ese momento, mi rutina militar se volvió extrañamente dócil, solo tenía que reportarme a mi puesto en el fuerte en el preciso momento de la diana, el resto del tiempo era completamente mío para pasarlo en la vida civil. Aquel fue, sin duda, un periodo estático en mi vida, una especie de limbo flotante. Lois y yo hacíamos reuniones en casa, y, de manera casi inconsciente, servíamos bastante licor a los invitados. El velo de la felicidad doméstica empezó a mostrar sus primeras fisuras. Lois comenzó a preocuparse seriamente porque se dio cuenta de que yo solía perderme por completo y borrarme en el olvido más o menos cada tercera reunión. Por otra parte, era un periodo extraño, suspendido entre lo alegre y lo sombrío, un tiempo feliz pero permanentemente nublado por mis miedos adyacentes a tener que ir a la guerra. Muy adentro de mi ser, en lo más profundo de mi conciencia, cohabitaban dos sentimientos que me desgarraban. Estaba temeroso por el frente, a la vez, me sentía muy avergonzado de mi propio miedo. La calma tensa del apartamento del centro se rompió abruptamente a fines de la primavera o principios del verano de 1918, cuando se recibieron órdenes súbitas e inapelables de que debía reportarme de inmediato en Fort Adams, en la localidad de Newport. Al llegar a nuestro nuevo destino, descubrí que las comodidades urbanas habían quedado atrás. Todos los oficiales nos veíamos obligados a vivir en tiendas de campaña plantadas en una sección del antiguo terreno destinado a los desfiles, en tanto que Lois y las otras esposas de los militares se congregaron y buscaron alojamiento en el pueblo de Newport. La distancia impuso sus reglas. Generalmente solo nos podíamos ver una noche a la semana y durante los fines de semana. La sombra de la despedida final se acercaba a pasos agigantados. Por fin llegó el día del tan temido viaje hacia los campos de Europa. Recuerdo de manera sumamente vívida que fui a comer una última cena con Lois, acompañados por otro oficial del ejército y su respectiva esposa. Una densa y pesada nube de melancolía nos cubría a los cuatro en la mesa. En medio de la comida, recuerdo haber sentido una profunda aversión por ese estado de ánimo y por ese pesimismo reinante, y haber pensado, con un golpe de culpa, lo terriblemente egoísta que yo estaba siendo al concentrarme solo en mi propio sufrimiento. Después de la comida, buscando un momento de intimidad, Lois y yo caminamos hasta quedar completamente solos, parados sobre uno de los bellos acantilados de Newport que tienen vista abierta al mar, en una parte del litoral que se encontraba totalmente aislada y desierta en la playa. Ella y yo nos quedamos inmóviles, contemplando la inmensidad del océano con un profundo sentimiento de incertidumbre sobre el futuro. El sol se estaba poniendo en el horizonte. Hacía solo unos momentos que habíamos intentado hablar del porvenir con una alegría y un optimismo forzados. Fue precisamente allí, de pie frente a la inmensidad del agua, donde sentí los primeros atisbos de lo que más adelante, conforme se desarrollaran y a través de los años, habría de conocer como una verdadera experiencia espiritual. Fue un instante sagrado que se grabó a fuego en mi mente y que nunca, mientras viva, lo olvidaré. De suerte que cuando llegó el momento de partir, fuimos finalmente embarcados en el tren y le dije adiós a Lois a través del cristal de la ventana al salir de la estación de Boston. Mi estado de ánimo no estaba demasiado decaído, sostenido por el recuerdo del acantilado. Zarpamos desde el puerto de Nueva York rumbo al este, viajando en formación de convoy a bordo de un barco británico de transporte. Que bien recuerdo todos los detalles de ese viaje transatlántico. Había una corriente oculta y constante de nerviosismo a bordo, desde luego, porque todos sabíamos el peligro que corríamos, pero los pasajeros estaban en realidad llenos de regocijo y de una extraña confianza. Fiel a mi necesidad de buscar aliados en cualquier entorno, pronto me gané la amistad del camarero del barco y de uno de los oficiales de la tripulación. Fue este último quien me proporcionó mi primera experiencia con el brandy. En mi mente, empecé a usar aquella bebida fuerte como un escudo psicológico. Imaginaba que el licor impedía que llegara el té frío del Mar del Norte a mi cuerpo,
y me servía para desviar por completo de mi mente el hecho ineludible de que estábamos viajando y cruzando aguas peligrosas, completamente infestadas de submarinos alemanes. Por fin, las costas de Gran Bretaña aparecieron ante nosotros. Nos acuartelamos primero en Winchester, Inglaterra, respirando el aire húmedo de los campamentos de paso, luego marchamos hacia Southampton, donde abordamos un transporte al terminar la tarde, rumbo a los campos de batalla de Francia. Recuerdo que, contra todo pronóstico, me gustó realmente aquel trayecto a través del Canal de la Mancha en una embarcación completamente a oscuras, sin luces. Disfrutaba de las estrictas precauciones que teníamos que tomar para que ni el destello de un solo cigarrillo o de un fósforo fuera visto desde la distancia, y me alimentaba la aprensión y la adrenalina que me animaban conforme nos acercábamos físicamente al territorio del enemigo. Posteriormente, nuestra unidad fue enviada a un pueblito situado en las afueras del Île de Ougrée, ya en la frontera con Bélgica, donde recibimos el entrenamiento definitivo. Una vez concluido el periodo de instrucción, fuimos trasladados a una zona de artillería real. En esta ocasión, las cosas se volvían verdaderas, íbamos realmente a disparar nuestras propias armas, aunque formalmente solo fuera como una práctica de fuego. Fue, sin yo saberlo en ese instante, lo más cerca que estuve de la muerte en todo mi servicio en el extranjero. Nos habíamos establecido en una pequeña villa enclavada en las montañas. Recuerdo perfectamente cómo nuestras baterías y todo el batallón se colocaron resguardados dentro de una trinchera bien cavada en la tierra. Se suponía que deberíamos disparar contra una colina baja y hacia el campo abierto que se extendía mucho más lejos, en el horizonte. Con meticulosidad matemática, medimos la distancia exacta entre las armas e hicimos los cálculos pertinentes en los mapas. Finalmente, fui enviado a una posición de observación situada a unas 9 millas de distancia de las piezas de artillería, que era el lugar exacto donde se suponía que debían llegar e impactar los proyectiles. En medio de un campo despejado, aproximadamente a unas 300 yardas de nosotros, se había colocado una gran lona que servía de blanco y sobre la cual se suponía que iba a practicar la puntería con las 4 armas de mi sección. Yo me encontraba resguardado en una zanja, provisto de un periscopio militar para observar toda la operación a una distancia segura. Cuando el arma número 1 abrió fuego, pudimos seguir el reporte del disparo en tiempo real a través de nuestros teléfonos de campaña. Nos poníamos terriblemente emocionados y eufóricos cuando vimos que el proyectil cayó prácticamente sobre la marca de la lona. De veras pensamos en ese segundo que éramos unos soldados excelentes. Acto seguido, se dio la orden y fue disparada el arma número 4. De repente, en un fragmento de segundo, experimenté una espantosa sensación de hundimiento absoluto en mi plexo solar, la certeza física de que la tierra misma se estaba abriendo en un abismo negro debajo de mis pies, seguido de un tremendo e insoportable golpe sordo. Una lluvia masiva me sepultó por completo, toneladas de tierra y lodo me cayeron encima, dejándome atrapado. A duras penas, asfixiado y arañando las paredes de suelo, logré arrastrarme con desesperación hacia fuera de la zanja para enterarme de la terrible verdad. Debido a un gravísimo error de cálculo en las coordenadas, el arma número 4 había sido apuntada y disparada directamente encima de nosotros. Mientras intentaba respirar, entendí que era un absoluto milagro el que yo hubiera salido vivo de allí, y prácticamente sin haber sufrido ningún daño físico. Estábamos todavía acuartelados en aquel pequeño pueblo cuando, de golpe, se firmó el armisticio. En un parpadeo, el lugar entero se volvió loco, la alegría estalló en las calles con una fuerza incontenible. Fue en medio de ese torbellino donde vi a mi único amigo de aquellos días, un borracho francés, quien se me acercó corriendo, me estrechó entre sus brazos y me balbuceó con total emoción lo maravillosos que eran los americanos. Para esas fechas de la guerra, yo ya me había aficionado por completo al vino francés local, del cual se disponía libremente en todos lados, pero antes de que mi paladar se acostumbrara demasiado a esa rutina, nuestra unidad fue trasladada a la ciudad de Burdeos. Después de pasar un tiempo allí, finalmente nos enviaron de regreso a casa. Lois me recibió con los brazos abiertos en el puerto de Hoboken, y en ese reencuentro la vida empezó de nuevo para los dos. Sin embargo, como les ocurría a todos los veteranos de regreso, me tropecé de inmediato con algunas dificultades para adaptarme a la rutina civil. Pero, a diferencia de la mayoría de ellos, yo me dirigí inconscientemente hacia un destino muy particular, uno que me llevaría por sendas que jamás habría podido prever ni imaginar cuando desembarqué de aquel barco a orillas de Nueva Jersey y me precipité en los brazos de mi bella esposa Lois, que me estaba esperando en el muelle. La experiencia espiritual que vi habría de vivir más tarde en el Hospital Towns, ocurrida en diciembre de 1934,
junto con los sucesos que la ocasionaron y que le siguieron, están comprendidos hoy dentro de los capítulos más alentadores de toda la historia de Alcohólicos Anónimos. Ningún tributo a su figura sería completo sin repasar aquellos días nuevamente. Este relato se basa fielmente en la historia que aparece en el libro Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, tal y como el propio Bill lo expuso y relató a través de los años. Los Estados Unidos se hallaban sumidos en lo más profundo de la Gran Depresión económica. Lo mismo le sucedía a Bill en sus finanzas personales, pero su depresión anímica se aliviaba momentáneamente con las falsas alzas de su alcoholismo crónico, un refugio engañoso que solo servía para sumirlo a niveles cada vez más profundos debido a las terribles resacas y a la constante aparición del espectro de la derrota. Bill libraba en ese entonces dos batallas simultáneas por la supervivencia. Una se estaba llevando a cabo contra el demonio oculto dentro de la botella de licor, la otra era una lucha encarnizada por conquistar el mundo de continua y veloz especulación de la bolsa de Wall Street. Allí, arrastrado por su porfiado y ciego empeño por ser el número uno, pidió un poco y terminó perdiendo mucho en un mercado que descendía sin pinar. En medio de aquella vorágine, Bill no se percataba de la celeridad con que iba perdiendo la guerra en ambos frentes. Una espantosa borrachera, iniciada precisamente el día del armisticio, lo dejó completamente tirado e inconsciente en el callejón situado detrás de su casa en Brooklyn. Lois, con infinita paciencia, lo metió a la cama. De acuerdo con lo que Bill recordaba de aquella ocasión, despertó al día siguiente con una depresión infernal, un pozo negro que lo llevó de inmediato a iniciar una gira alcohólica compulsiva durante la cual bebió ginebra barata hecha en casa. Fue en ese punto de quiebre cuando la profunda soledad de este borracho en particular se vio interrumpida por la llegada de su antiguo camarada de parrandas, Evie. Este encuentro se reconoce ahora como el principio exacto de la secuencia de eventos que habría de concluir en la formación de Alcohólicos Anónimos. Evie, un borracho de una intensidad y un deterioro completamente comparables a los de Bill, apareció de pronto sobre ese día en la cocina de la casa de Bill. Llevaba la mirada limpia, completamente sobria. Había, además, algo profundamente diferente en la actitud de Evie. Bill lo notó de inmediato, aunque en ese primer instante no podía precisar en qué consistía exactamente el cambio. Evie se sentó y le explicó a Bill que, de manera súbita, había encontrado la religión y una nueva perspectiva de vida en los entonces populares grupos Oxford. Tuve que admitir que estaba completamente derrotado, le explicó Evie mirándolo a los ojos. Aprendí que tenía que hacer un inventario sincero de mí mismo y confesar confidencialmente mis defectos a otra persona. Aprendí que tenía que hacer reparaciones por los daños y perjuicios que le había causado a los demás en el pasado. Descubrí que debía practicar la forma de dar que no tiene una etiqueta con precio, el dar de uno mismo a alguien que lo necesite, y me di cuenta de que esta es la forma de conservarse sobrio. Evie continuó con su relato. Sé que te vas a mofar de esto, Bill, pero también me enseñaron que debía pedirle a cualquier Dios que yo concibiera que me diera la fortaleza necesaria para llevar a cabo estos preceptos. Y si no creía que existiera un Dios, me dijeron que entonces era conveniente que tratara de experimentar el pedirle ayuda a cualquier Dios que pudiera existir. Y sabes, Bill, es una cosa verdaderamente curiosa, pero aún antes de haber hecho todo esto, tan pronto como decidí que trataría de abordar el asunto con la mente abierta, me pareció que mi problema alcohólico desapareció por completo. No fue en lo absoluto como pasar por una abstinencia forzosa. En esta ocasión me sentí completamente librado del deseo y no he tomado un solo trago desde hace meses. Esas personas de los grupos Oxford realmente tienen algo. En aquel esfuerzo sincero de Evie por darle a Bill un pedacito de esperanza ante sus batallas perdidas, en esa sencilla y humilde comunión entre dos viejos amigos de botella, se germinó la fraternidad de Alcohólicos Anónimos. Ni Evie ni Bill se percataron de ello en aquella tarde en la cocina, desde luego. Bill todavía tuvo que caminar un trecho más por la oscura y dolorosa senda del alcoholismo antes de rendirse. Poco después, en un viaje en el que iba bien entrado en copas, Bill fue a la misión que los grupos Oxford tenían en el centro de Manhattan. Allí se enfrentó cara a cara con otros alcohólicos, algunos todavía estaban bebiendo y otros se encontraban en pleno proceso de recuperación, por lo menos por un corto tiempo. Con los dientes apretados y un poquito de fe asomándose en sus ojos, Bill debe de haber visto reflejado su propio tormento en aquellos rostros. Regresó a casa con Lois, y regresó también a la botella, pero el hombre que volvió ya era diferente. Empezaron a surgir preguntas punzantes en su conciencia empapada en ginebra y, junto con las preguntas, nació una profunda desesperación que terminó por inflamar una resolución inquebrantable de detener su manera excesiva, compulsiva y destructiva de beber.
Bill ya antes había sido desintoxicado en las instalaciones del Towns Hospital, pero cuando entró tambaleante al vestíbulo y a la sala de recepción el 11 de diciembre de 1934, llevando una botella de cerveza en la mano, lo hacía por última vez. Con bastante fanfarronería alcohólica y orgullo herido, Bill le aseguró a los médicos que, en alguna forma, dentro de su propia borrachera, había encontrado finalmente la solución definitiva a su problema. El Dr. Silkworth, el médico residente del hospital, había escuchado a lo largo de su carrera todo tipo de desvaríos e ilusiones articulados por muchísimos borrachos, incluyendo los del propio Bill en sus ingresos anteriores. De suerte que, con paciencia clínica, se le aplicó a Bill un calmante para estabilizarlo y se le metió de inmediato en la cama. Después de unos días de tratamiento, Bill comenzó a sentirse mucho mejor en el aspecto físico, pero el alivio corporal abrió paso a la tormenta mental y cayó dentro de una profunda y negra depresión. Fue en ese estado de postración cuando Evie apareció nuevamente en la habitación del hospital. Sentado junto a su cama, volvió a repetirle aquellas sencillas ideas adquiridas de los grupos Oxford, las mismas que parecían estarlo ayudando a él a mantenerse sobrio un día a la vez. Fue en ese preciso instante de total oscuridad donde ocurrió el quiebre absoluto. De repente, Bill se encontró a sí mismo gritando con todas sus fuerzas desde el fondo de su alma: si hay un Dios, que se presente ante mí. Estoy listo para hacer lo que sea, lo que sea. Lo que sucedió inmediatamente después de ese grito se relata en las propias e inolvidables palabras de Bill. La atmósfera en la habitación del Towns Hospital se había vuelto densa, opresiva, cargada con el peso de años de promesas rotas y humillaciones acumuladas. Allí, en la penumbra de la clínica, me encontraba librando la batalla final de mi existencia. En mis propias palabras, mi depresión se profundizó en una forma que se me hizo completamente insoportable, y, por último, tras tocar el fondo del sufrimiento humano, me pareció como si estuviera verdaderamente hasta lo más profundo del abismo, en un pozo negro del que nadie podría sacarme. Todavía en ese instante de postración total, me mofaba bastante acerca de la noción de un poder superior a mí. Mi mente racional y mi orgullo científico se resistían con fuerza a aceptar cualquier idea religiosa o mística. Pero finalmente, aplastado por el peso de mi propia destrucción, ocurrió el milagro de la rendición. Al menos por el momento, el último vestigio de mi orgullosa obstinación estaba enteramente derribado y hecho pedazos. De repente, sin poder contener el clamor que nacía del centro de mi alma rota, me encontré gritando con todas las fuerzas de mis pulmones hacia la soledad del cuarto. Si hay un Dios, que se presente ante mí ahora mismo. Estoy listo para hacer lo que sea, lo que sea. Lo que sucedió en el segundo inmediato a ese grito de capitulación absoluta desafió toda lógica humana. Súbitamente, la habitación entera se iluminó por completo con una luz enorme, cegadora y blanca, un destello que pareció disipar toda la oscuridad acumulada en mis años de borracho. En ese mismo instante, me sumergí de lleno en un éxtasis místico que se hace completamente indescriptible en palabras, una oleada de paz y calor que me inundó el cuerpo. En lo más profundo de mi ser, experimenté una intensa lucidez. Me parecía que estaba de pie en la cumbre de una montaña alta y despejada, y que un viento majestuoso, que no estaba hecho de aire sino de puro espíritu, envolvía todo el espacio a mi alrededor. Y entonces, con una certeza absoluta que me sacudió la conciencia, me di cuenta de que era, por fin y para siempre, un hombre libre del demonio de la botella. Lentamente, aquel éxtasis sobrenatural fue desapareciendo de la estancia. Yo yacía inmóvil en la cama del hospital, pero ahora, y por un momento que transformó mi percepción, estaba en otro mundo, un mundo completamente nuevo de conciencia que se abría alrededor de mí. A través de todo mi ser y en cada rincón de la habitación corría una maravillosa, cálida y palpable sensación de presencia. Sorprendido ante lo que estaba experimentando, pensé para mis adentros, de modo que este es el Dios del que tanto predican. Me envolvió de inmediato una enorme, infinita y protectora paz, y alcancé a pensar con una serenidad absoluta: no importa que tan mal parezcan andar las cosas en mi vida o en el exterior, ahora están bien. Todo está absolutamente bien con Dios y su mundo. Profundamente alarmado, desconcertado y sacudido por la magnitud de este incidente, Bill mandó llamar de urgencia al Dr. Silkworth. El médico residente del hospital acudió al poco tiempo y se colocó a su lado, junto a la cama. Con el corazón acelerado y la voz temblorosa, Bill le platicó minuciosamente y con todo lujo de detalles todo lo que acababa de suceder en la intimidad de la habitación y le confesó abiertamente que temía por su propio sano juicio, creyendo que el alcoholismo por fin lo había hecho perder la cabeza y lo había sumido en la locura.
Fue en ese preciso instante cuando se produjo un momento verdaderamente histórico para el destino de Alcohólicos Anónimos. El Dr. Silkworth, mostrando una gran apertura y una profunda sabiduría clínica, tranquilizó a Bill de inmediato. Le explicó con calma que las experiencias de conversión de este tipo, aunque ciertamente son raras dentro de la práctica médica habitual, sí le ocurren a la gente que se encuentra bajo la influencia de una honda, prolongada y devastadora depresión, y añadió que, después de que suceden, los pacientes con frecuencia sufren una transformación psíquica radical y permanente. En el caso específico de Bill, el doctor intuyó que esto podría haber sido una auténtica liberación de la compulsión y la obsesión mental de beber. Así es que, muchacho, concluyó el médico con firmeza y afecto, sea lo que fuere lo que tengas ahora en tu mente, es preferible que te aferres a ello con todas tus fuerzas, es mucho mejor y más seguro que lo que tenías en el alma apenas hace un par de horas en este hospital. Cuando finalmente fue dado de alta en las instalaciones del hospital, completamente limpio y transformado, Bill se puso en marcha con un entusiasmo desbordante. Intentó por todos los medios aplicar el sabio consejo de Evie para lograr la sobriedad de otros alcohólicos que habían estado rondando e interactuando en las reuniones de los grupos Oxford. Sin embargo, Bill fracasó rotundamente en cada uno de sus intentos iniciales por transmitir el mensaje, su manera de abordar a los demás era demasiado agresiva y nadie parecía querer escucharlo. Pero en medio de aquella frustración y de sus repetidos fracasos con otros enfermos, hubo un éxito notable que cambiaría las reglas del juego, en tanto que Bill se topó de frente con el crudo hecho de que su intensa evangelización, ocasionada por el fervor y el impacto de su propia experiencia en el Towns Hospital, sencillamente no daba ningún resultado con otros alcohólicos. Él mismo se convirtió en la única y milagrosa excepción a la regla. Por espacio de 6 meses consecutivos, se conservó completamente sobrio a sí mismo gracias al vigor, la energía y la constancia de sus propios esfuerzos por intentar ayudar a los demás. Descubrió, sin saberlo, que para mantenerse limpio él, necesitaba desesperadamente trabajar con otro borracho. La verdadera prueba de fuego y el llamado del destino se presentaron con la llegada de la primavera del año 1935, cuando un inesperado y catastrófico fracaso de negocios llevó a Bill a viajar a la ciudad de Akron, en el estado de Ohio. Se había vuelto a reventar otra pompa de jabón en la bolsa de valores de Wall Street, desvaneciendo en un segundo sus ilusiones de recuperar su fortuna y su prestigio profesional. Un sábado en la noche, solo y desamparado, Bill se encontró caminando de un lado a otro en el vestíbulo del Hotel Mayflower de Akron. Se hallaba en un estado profundamente deprimido, desanimado, lleno de autocompasión y con la mente fija en la peligrosa tentación de dar una vuelta por el bar del hotel para pedir, al menos, un ginger ale que le permitirá estar cerca del ambiente del alcohol. En ese instante de debilidad, inexplicablemente, le entró un pánico terrible al darse cuenta de que si cruzaba esa puerta terminaría emborrachándose. Pero en vez de caminar hacia el bar e ir tras el primer trago que lo destruiría, Bill tomó una decisión desesperada, caminó en dirección opuesta hacia un teléfono público del vestíbulo, iniciando así, de manera intuitiva, lo que pronto habría de convertirse en uno de los métodos más efectivos, universales y vitales de Alcohólicos Anónimos, la terapia telefónica. Al no conocer a un solo alcohólico en toda la ciudad de Akron a quien llamar en su auxilio, Bill abrió la guía telefónica y escogió completamente al azar el nombre de un ministro religioso del lugar. Marcó el número, le explicó con total franqueza la gravedad de su problema con la bebida y le pidió encarecidamente que se le proporcionaran nombres de borrachos locales con quienes pudiera hablar esa misma noche para salvar su propia sobriedad. Cualquiera puede imaginarse perfectamente lo que habrá cruzado por la mente del pastor mientras escuchaba la desesperada y extraña llamada de Bill a esas horas de la noche, pero, conmovido por la autenticidad del relato, el clérigo buscó en sus registros y le dio una lista de 10 personas de la comunidad que pensaba que podrían estar en estado de ebriedad o que, en su defecto, conocerían a alguien que lo estuviese. Bill, con las monedas en la mano y el sudor de la ansiedad en la frente, trató de hablar pacientemente con todas y cada una de ellas, pero las respuestas fueron negativas, frías o evasivas. La última persona de la lista, localizada milagrosamente en la 10ª llamada telefónica de Bill cuando ya la esperanza se agotaba, era una dama no alcohólica, muy conocida en Akron por sus buenas obras, su compasión y sus palabras de aliento, Henrietta Seiberling. Al igual que había ocurrido previamente con el ministro religioso, Henrietta pareció comprender de inmediato y de algún modo el fondo de lo que Bill deseaba y necesitaba con tanta urgencia para no beber. Sin dudarlo un solo instante, invitó a Bill a que fuera directamente a su casa esa misma noche, donde le informó con entusiasmo que la providencia había puesto en su camino al hombre preciso y perfecto para él, el Dr. Bob, un cirujano sumamente respetado y conocido en Akron.
El buen médico, le explicó ella con pesar, había estado acabando de forma trágica tanto su vida familiar como su brillante carrera médica debido a su manera muy secreta, vergonzosa y compulsiva de beber. En años recientes, Bob había hecho intentos fútiles, desesperados y dolorosos para dejar el alcohol utilizando tanto medios médicos como religiosos, pero siempre sin el menor éxito. Henrietta tomó el teléfono de inmediato y llamó a la esposa del Dr. Bob, Ann, con la firme intención de organizar el encuentro entre los dos hombres esa misma noche, solo para desalentarse en el acto con la caótica noticia que recibió del otro lado de la línea. Resultaba que Bob estaba celebrando el Día de las Madres y acababa de traer a casa una maceta con una planta que requería urgentemente de toda su atención. Como el propio Bill explicó de manera jocosa y con humor negro posteriormente, lo que Henrietta quiso decir en realidad con aquella delicada frase fue que la planta estaba bien puesta sobre la mesa y el Dr. Bob estaba completamente tirado debajo de ella, tan plantado por la tremenda borrachera que no tenía la menor capacidad de levantarse del suelo. Debido al estado deplorable del médico, la reunión tuvo que posponerse obligatoriamente para la tarde del día siguiente. Fue así como, 24 horas después, el tembloroso, resacoso y debilitado cirujano de Akron se reunió finalmente con el agente de la bolsa de Wall Street en la tranquilidad de la casa de la señorita Seiberling. Lo que en un principio iba a ser una breve charla de cortesía de 15 minutos se transformó en una corriente profunda de mutua comprensión. Ambos hombres se encerraron en una habitación privada y hablaron hasta altas horas de la noche, derribando las barreras del aislamiento. Los agentes invisibles y catalíticos que habían logrado de manera misteriosa que esta histórica primera junta de alcohólicos anónimos fuera un verdadero, rotundo y permanente éxito eran pocos, pero sumamente poderosos. En primer lugar, ambos hombres eran alcohólicos que se consideraban médicamente incurables y que ya lo habían probado absolutamente todo para dejar de beber, conociendo de primera mano el horror de la obsesión. En segundo lugar, ambos eran individuos de edad madura, aunque Bob era 15 años mayor que Bill, lo que aportaba un equilibrio de experiencia. En tercer lugar, ambos vivían en el seno de un respetable matrimonio y contaban con el apoyo sufriente de sus esposas. En cuarto lugar, ninguno de ellos representaba la estereotipada caricatura del borrachín de barriada baja, de callejón o de alcantarilla, que era la visión distorsionada e institucionalizada que la sociedad y la medicina de la época tenían del alcohólico. En quinto lugar, ambos eran profesionales dotados de una gran inteligencia, educación académica, capacidad de liderazgo y un enorme empuje en sus respectivos campos. En sexto lugar, ambos eran también individuos que poseían enormes e idénticos recursos espirituales en potencia, esperando el chispazo correcto para despertar. Y finalmente, en una notable y asombrosa coincidencia donde los hechos históricos se funden por completo con el destino, ambos eran originarios del estado de Vermont. Por lo tanto, la profunda, inmediata y mágica empatía que lograron desde el primer minuto tenía las raíces hundidas en la misma tierra de su nacimiento, en sus costumbres norteñas compartidas y en su misma y exacta forma de expresión del lenguaje. Se entendieron porque hablaban el mismo idioma en más de un sentido. Tras aquel primer e histórico encuentro en la casa de la señorita Seiberling, se tomó una decisión inmediata para proteger la incipiente chispa que se había encendido entre los dos hombres. Bill se mudó a vivir directamente a la casa del Dr. Bob por el momento, compartiendo el mismo techo, las mismas zozobras y las mismas largas conversaciones nocturnas. Bajo este esquema de mutuo apoyo, el Dr. Bob permaneció milagrosamente sobrio por aproximadamente un mes, un logro que en su entorno ya parecía una hazaña médica. Sin embargo, la terrible naturaleza de la enfermedad aún no había sido doblegada del todo. El Dr. Bob todavía tenía otra pavorosa borrachera por delante en su destino. El episodio empezó formalmente con su asistencia a una convención médica en la ciudad de Atlantic City y terminó, tras días de descontrol y pérdida de conciencia, de vuelta en las calles de Akron. Al regresar en un estado deplorable, la crisis familiar y profesional estalló de inmediato. Llegaron entonces urgentes noticias al hogar de que se necesitaba la presencia del cirujano en su hospital en el término improrrogable de 3 días para efectuar una operación de carácter sumamente delicado. El tiempo corría en su contra. Bajo los cuidados intensivos y amorosos de su esposa Ann, y con la guía constante de Bill, el Dr. Bob fue restituido lentamente a la sobriedad por medio del antiguo y conocido procedimiento familiar de ir disminuyendo de forma gradual la ingestión de alcohol, evitando así que el colapso del delirium tremens destruyera su sistema nervioso antes de la cita médica. Finalmente, el calendario marcó el 10 de junio de 1935, una fecha que quedaría grabada para siempre en los anales de la historia. Esa mañana,
Bill y Ann subieron al Dr. Bob al automóvil y lo llevaron directamente al hospital donde habría de tener lugar la compleja operación quirúrgica. El panorama era tenso, el cirujano se encontraba físicamente deshecho, debilitado y con un temblor inocultable en las manos que le impediría sostener el instrumental con precisión. Fue en ese instante, justo antes de cruzar las puertas del hospital, cuando Bill realizó un acto de profunda caridad y empatía, un gesto que solo puede ser verdaderamente comprendido y asimilado por cualquier alcohólico que sepa perfectamente lo que significa salir del infierno de una borrachera y enfrentarse al mundo real. Con total serenidad, Bill sacó y le dio al Dr. Bob una botella de cerveza fría con el único propósito de calmarle los nervios destrozados, a fin de que su pulso se estabilizara y pudiera sostener firmemente el bisturí sobre el cuerpo del paciente. El Dr. Bob bebió la cerveza con gratitud, entró al quirófano, practicó la delicada operación con absoluto éxito, milagrosamente, no volvió a beber un solo trago más de alcohol durante todos los restantes 15 años de su vida. Con ese gesto tan sencillo como contracorriente, Bill convirtió de golpe los infortunios personales, las tragedias y las caídas de dos alcohólicos miserables y desahuciados en el principio formal de la historia de la Organización de Alcohólicos Anónimos. La fraternidad nació oficialmente ese día de junio, no a través de grandes discursos ni de tratados científicos, sino a través de la bondadosa clemencia, de la comprensión especial y sin juicios de un alcohólico hacia otro, y de un pequeño e imprevisto incidente en la ciudad de Akron. A partir de ese momento, el movimiento creció y se expandió de manera imparable hacia un continuo proceso de proporciones casi mundiales, pero conservando siempre, en cada grupo y en cada rincón del planeta, el mismo espíritu original. Qué profunda ironía encierra el destino al mostrar que esta inmensa cadena de bondad humana haya sido por primera vez santificada nada más y nada menos que con el amargor de una botella de cerveza. Casi desde el principio mismo de la fundación del movimiento, Bill W. estuvo firmemente ansioso por atribuirle todo el mérito y el aplauso del desarrollo de Alcohólicos Anónimos a otras personas, negándose a asumir el papel de un líder infalible. Fue para él una cuestión de estricto orgullo personal y de autodefensa espiritual su profunda pasión por pasar inadvertido ante los ojos de la sociedad, llevando este principio mucho más allá de lo que meramente indica la 12ª tradición. El anonimato es, por definición, la base espiritual de todas nuestras tradiciones, y su función principal es recordarnos siempre que tenemos la obligación de colocar los principios universales por encima de las personalidades individuales. Los extremos a los que llegó Bill para proteger este fundamento sagrado a lo largo de su vida civil incluyeron el rechazo tajante a numerosos honores públicos de gran calibre. En una ocasión, rechazó de manera rotunda un doctorado honorario que le fue ofrecido formalmente por una gran y prestigiosa universidad. En otra, se negó firmemente a que los editores de la famosa revista Time lo pusieran en la portada a él como individuo, insistiendo en que la portada debía pertenecer a Alcohólicos Anónimos como un todo y no a su persona. Asimismo, declinó de forma continua y sistemática jugosas ofertas económicas para vender los derechos comerciales de su biografía personal a la poderosa industria cinematográfica de Hollywood, a pesar de que en cada una de esas ocasiones se le aseguró y garantizó por contrato que su anonimato personal sería respetado de manera escrupulosa. Todas esas deslumbrantes oportunidades mundanas preocupaban y atemorizaban a Bill en lo más profundo de su ser. Y la razón de su rechazo no era tanto porque temiera que pudiera violarse la tradición general de Alcohólicos Anónimos ante el público, sino por un miedo mucho más íntimo y letal. Temía que el mismo Bill pudiese perder por completo la cabeza y el juicio ante la adoración, el aplauso y la lisonja de las masas, perdiendo de esa manera el ingrediente esencial e indispensable para su propia sobriedad, que era la humildad. Su constante preocupación era por mantener vivo el espíritu de la norma, no por cumplir fríamente con las palabras de la tradición. Y, sin embargo, a pesar de su obsesión por el ocultamiento, nadie pudo estar más plenamente consciente que Bill del hecho ineludible de que la fraternidad de Alcohólicos Anónimos está compuesta de gente de carne y hueso, y de que el mensaje de salvación debe ser transmitido, necesariamente, por la gente a través del contacto humano. Al principio de toda esta larga cadena de milagros, estuvo Evie. Fue aquel Evie reformado y transformado quien, habiendo encontrado la religión y un nuevo sentido en su vida, cruzó la puerta y, en efecto, llevó los ingredientes básicos y los principios espirituales de Alcohólicos Anónimos directamente a la cocina de la casa de Bill en Brooklyn. Bill y todos los miembros posteriores de la fraternidad nunca relataron su propia historia de recuperación sin recordar con profunda reverencia a Evie, llamándolo con afecto "mi padrino", y reconociendo el papel crítico, crucial y fundacional que jugó durante esos primeros años de oscuridad. El resto del historial de la vida de Evie, desafortunadamente para todos, no tuvo un desarrollo tan feliz ni tan armónico.
Menos de 2 años después de haber protagonizado aquella milagrosa conversión que salvó a Bill, Evie flaqueó en su propia trinchera y volvió a beber copiosamente en forma alcohólica y destructiva. Durante cerca de 2 largas décadas, Evie vivió atrapado nuevamente en el caótico mundo alcohólico. A veces se encontraba completamente borracho, a veces pasaba por periodos de dolorosa abstinencia, y solía rondar constantemente alrededor de los grupos de alcohólicos anónimos que él mismo había ayudado a sembrar, contándole su increíble historia a quienes quisieran escucharlo en las esquinas y a los pocos que de verdad podían creer la increíble pero cierta verdad sobre el hombre que había logrado la sobriedad inicial del gran Bill W. Una y otra vez, Evie fracasaba y terminaba ingresando a diversos sanitarios y hospitales públicos. Una y otra vez, sus antiguos amigos del movimiento, y muy especialmente Bill, se encargaron de manera secreta de pagarle la comida de su bolsillo, de cubrir algunas de sus deudas más urgentes o de financiar los gastos de su hospitalización para que no muriera en el abandono. Durante sus últimos años de vida, sin embargo, el destino le otorgó una última tregua. Evie fue a vivir al estado de Texas donde, gracias a su propio esfuerzo remanente y a la ayuda solidaria y constante de sus amigos de Alcohólicos Anónimos de la región, logró finalmente alcanzar y consolidar la sobriedad de vida que tanto había buscado. Ya con una salud sumamente precaria y los estragos de los años encima, fue trasladado al balneario de Ballston, en el estado de Nueva York, un sitio tranquilo donde finalmente cerró los ojos y murió en paz el 21 de marzo de 1966. Lois y la esposa del Dr. Bob, Ann, también ejercieron una influencia gigantesca, silenciosa y determinante en la vida de Bill y en todo el entorno del movimiento en aquellos días fundacionales. Es una realidad histórica innegable que ambas mujeres sostuvieron con firmeza a sus respectivos esposos, tanto en el aspecto económico como en el moral, durante los últimos y más crudos años que vivieron en la tormenta del alcoholismo activo. Y pese a las enormes dudas, la falta de certezas y los frecuentes temores que legítimamente deben de haberlas asaltado en la intimidad del hogar, ambas optaron por no rendirse y encauzaron con valentía todas sus energías en ayudar a sus esposos a fundar y estructurar la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, trabajando codo a codo para que la organización llegara a tener primero un alcance nacional y, finalmente, una dimensión mundial. Resulta un dato sumamente interesante y digno de análisis el hecho de que tantas de las personas inicialmente responsables, junto con Bill, del nacimiento, la supervivencia y el crecimiento de Alcohólicos Anónimos no eran alcohólicas en absoluto. Sin embargo, su infinita misericordia, su paciencia y su falta de prejuicios ayudaron de manera decisiva a los cofundadores para que pudieran llevar a cabo su trascendental misión. Dentro de este grupo de benefactores externos, destacaba con luz propia el Dr. William Silkworth, a quien Bill W. siempre solía llamar cariñosamente y en privado, el pequeño doctor de buena voluntad que quería a los borrachos. El Dr. Silkworth, un eminente neurólogo con una visión humanista muy adelantada a su época, fue el científico que le explicó pacientemente a Bill los intrincados síntomas físicos, la alergia corporal y la implacable progresividad de la enfermedad del alcoholismo cuando nadie más la entendía. Asimismo, fue Silkworth quien le dio a Bill un consejo táctico que cambiaría la forma de dar el mensaje. Le aconsejó firmemente que, al tratar con los borrachos en las calles, pusiera siempre un énfasis absoluto y prioritario en los aspectos netamente destructivos de la enfermedad y que lo hiciera de una forma cruda, realista y sin suavizar la verdad, para poder romper la barrera de la negación del enfermo. Antes de que le llegara la muerte, ocurrida el 22 de marzo de 1951, el buen Dr. Silkworth ayudó moral y físicamente a más de 40.000 alcohólicos en las salas de hospital, y su profunda influencia, su guía y su impronta en el espíritu de Alcohólicos Anónimos serán recordadas y veneradas con el mismo respeto por tanto tiempo como la del propio Bill W. Dentro de esta inmensa red de voluntades que tejieron el destino de la fraternidad, se alzaba con una fuerza singular la figura del Dr. Sam Schumacher. Originalmente, el Dr. Schumacher pertenecía a la Iglesia del Calvario y formaba parte activa del grupo Oxford en la ciudad de Nueva York. Fue precisamente a ese rincón de fe y búsqueda espiritual a donde Evie, impulsado por su propia transformación, llevó al joven Bill en sus días de mayor extravío, y fue allí, en ese entorno de honestidad compartida, donde fueron sembradas de manera definitiva las primeras semillas de lo que más tarde sería Alcohólicos Anónimos, germinando directamente en la conciencia despierta de Bill. La trascendencia de este lazo espiritual quedó sellada para la posteridad en las cartas que Bill conservaba. Años más adelante, el Dr. John Mayer habría de escribirle a Bill unas líneas cargadas de profunda devoción y agradecimiento. Le doy al Señor gracias por haber sido el instrumento para que se operara un alivio tan grande en el mundo. Pienso no solo en aquellos que han encontrado el camino a través de Alcohólicos Anónimos,
sino también en aquellos otros miles que saben lo que ya es un milagro fuera de época, el que el hombre sea utilizado por Dios en esa forma. Me parece que eso constituye casi toda la materia de lo que es esencial en la vida. El Dr. Sam Schumacher cumplió su misión en la Tierra y murió el 31 de octubre de 1963, dejando una huella imborrable en los cimientos del programa. Al mismo tiempo, en el ámbito hospitalario, se gestaba otra alianza fundamental. Estaba la monja originaria de las Hermanas de la Caridad de San Agustín, quien se convirtió en la compañera infatigable y mano derecha del Dr. Bob en el Hospital Santo Tomás de Akron, permaneciendo a su lado en la atención a los enfermos hasta el mismísimo día de la muerte del médico. Tras ese doloroso deceso que conmovió los inicios del movimiento, esta mujer no se detuvo, continuó su notable y abnegada labor humanitaria en las salas del hospital de la ciudad de San Vicente. Con el paso de los años, esta menuda monja, de apariencia frágil pero de una fortaleza espiritual inquebrantable, se convirtió ante los ojos de todos en la encarnación viva del 12º paso. Hasta la fecha de hoy, su recuerdo e historia continúan siendo el símbolo más puro de amor incondicional y misericordia para miles de alcohólicos en pleno proceso de recuperación alrededor del mundo. Esta extraordinaria mujer de fe falleció el 31 de marzo de 1966. En el campo de la ciencia médica, el movimiento encontró un aliado revolucionario. Estaba el notable psiquiatra, el Dr. Harry Thiebaud. Él tuvo la agudeza profesional y la sensibilidad humana de reconocer, muchos años antes que la gran mayoría de sus colegas de la comunidad científica, las inmensas aplicaciones médicas y psicológicas que se desprendían de la enorme experiencia de conversión vivida por Bill en el Towns Hospital. El Dr. Thiebaud comprendió a la perfección el mecanismo interno de por qué funciona con tanto éxito la terapéutica de Alcohólicos Anónimos con los enfermos de alcoholismo, individuos que, hasta ese momento, solo habían constituido el fracaso, la frustración y la derrota de todos los demás tratamientos médicos y psiquiátricos tradicionales de la época. El Dr. Thiebaud murió el 2 de abril de 1966, habiendo dignificado la enfermedad ante la ciencia. Para Bill, sin embargo, otra persona sumamente especial y cercana al corazón fue el padre Edward Dowling, un sacerdote de la orden jesuita afincado en la ciudad de San Luis, Missouri. Bill W. solía decir de él, con una emoción contenida, que era el amigo más íntimo que haya tenido jamás en la vida y, al mismo tiempo, su consejero espiritual más fiel. Desde el preciso momento en que se conocieron cara a cara, durante una fría y oscura noche de invierno del año 1940, y hasta la muerte del sacerdote, ocurrida 2 décadas después, ambos mantuvieron una amistad firme, transparente y fueron confidentes absolutos en los momentos de mayor zozobra. Lo que más admiraba Bill del padre Dowling era su fe inmóvil y cristalina, una fuerza interior que Bill describía textualmente como su toque de lo eterno. Sin reservas de ningún tipo, Bill le abrió su alma y le contó toda su vida al padre Edward Dowling. El jesuita, por su parte, se convirtió en una fuente inagotable de consuelo y guía para el cofundador. Qué extraño y paradójico resultaba ante los ojos de la sociedad que el ministro de una religión tan estructurada pudiera establecer una comunicación intelectual y emocional tan íntima con una persona laica que pertenecía a otra secta y que profesaba ideas tan distintas. De hecho, en un periodo de su vida, Bill consideró muy seriamente la posibilidad de una conversión formal al catolicismo, una inclinación motivada en gran parte por sus profundos sentimientos personales hacia el sabio sacerdote jesuita. Sin embargo, tras largas deliberaciones, tanto Bill como el padre Edward Dowling compartían serias dudas sobre el efecto adverso que esta conversión religiosa podría llegar a causar en los demás miembros de Alcohólicos Anónimos, tanto en aquellos que eran católicos como en los no católicos, temiendo una división en la naciente comunidad. Y, lo que era más importante aún para su honestidad intelectual, Bill tenía dudas sobre su propia duda también. Este predicamento y tormento interno de Bill quedó claramente expresado en una carta histórica que le envió al padre Dowling, donde desnudaba sus pensamientos. Debe de ser una gran ventaja y consuelo estar absolutamente seguro sobre cuál es la verdad respecto a nuestro Señor y Dios. Las pocas convicciones que puedo sostener profundamente sobre este respecto son ciertamente mis únicas. Sin embargo, cuando veo a tanta gente de indudable buena voluntad y alta espiritualidad, tan diversa y positiva en sus puntos de vista sobre las cuestiones fundamentales, me resulta evidente que la mayoría de estas personas, de hecho casi todo el mundo, deben de estar equivocadas. ¿Cómo puede una persona como yo decirle sobre lo que es correcto y quién está en lo cierto? En tanto que bien puede sospecharse que esta es una excusa para adoptar completamente el punto de vista católico, de todas formas me parece una pregunta sobre la que aún desconozco la respuesta conscientemente. Ciertamente que es molesto estar inequívocamente inseguro sobre muchas cuestiones de fundamental importancia.
Lo único peor sería estar absolutamente seguro para luego descubrir que se ha estado completamente equivocado, ¿o no lo sería? Francamente, Edward Dowling, de verdad no lo sé. El padre Dowling falleció el 3 de abril de 1960, significando una pérdida irreparable y un vacío profundo en la existencia de Bill. Todas estas personas que intervinieron innegablemente en la vida íntima y pública de Bill W. hicieron posible, con su apoyo y sabiduría, la madurez y consolidación de Alcohólicos Anónimos. Existen también, desde luego, muchas otras figuras cuyo anonimato debe ser rígidamente conservado por la fraternidad, debido a que aún viven y continúan siendo una parte vital, activa y latente del corazón de Alcohólicos Anónimos. Estos hombres y mujeres vinieron absolutamente de todas las sendas, caminos y estratos de la vida civil, jurisconsultos, médicos de renombre, ministros religiosos, profesores universitarios, vendedores ambulantes, amas de casa, obreros metalúrgicos y hombres del mundo. Pertenecían a todas las clases sociales y raciales sin distinción alguna, y su número incluyó desde el primer momento a adeptos de casi todas las religiones conocidas en la tierra, así como también a escépticos recalcitrantes, ateos declarados y agnósticos convencidos. La mayoría de estos últimos, al principio, discordaban abiertamente con la idea de la entrega de vida a un poder superior, pero respetaban profundamente lo que ese programa había logrado hacer por ellos y por sus vidas destruidas. Como bien escribió Bill en una de sus reflexiones más certeras y memorables para el futuro. Alcohólicos Anónimos no se inventó, sus fundamentos nos fueron dados a través de la experiencia y sabiduría de muchos grandes amigos. Nosotros simplemente tomamos sus ideas y las adaptamos en una realización. Para Bill, más allá de las fundaciones iniciales, una de las mayores y más profundas satisfacciones de su existencia llegó con la culminación, en el año 1955, de la estructura administrativa de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos. Esta compleja red de responsabilidades fue formalmente adoptada y ratificada por la comunidad durante la gran convención que celebraba el 20º aniversario del movimiento. El propósito medular de este paso histórico no era otro que asegurar, de manera definitiva e irrevocable, que la fraternidad sería turnada y entregada en perfectas condiciones operativas de las manos de los primeros pioneros de Alcohólicos Anónimos a las manos de una nueva generación de servidores preparados para el futuro. Este andamiaje institucional, el sutil pensar parlamentario que lo rige, las sabias divisiones del poder y el resto de la compleja organización general no surgieron enteramente de los esfuerzos aislados de Bill. Para darle forma, él tuvo la fortuna de contar con el beneficio del Consejo Permanente y la asesoría experta de muchas otras fuentes externas e internas. Sin embargo, el alma y el espíritu que prevalecen con fuerza en cada uno de los legados de Alcohólicos Anónimos pertenecen por entero a Bill y al Dr. Bob. Ambos legados están forjados de manera directa con base en la misma y cruda experiencia real en la que se formuló originalmente el Libro Grande, una experiencia consistente tanto en los rotundos éxitos alcanzados como en los inevitables y dolorosos fracasos sufridos durante los primeros 20 años de la intensa historia de Alcohólicos Anónimos hasta ese tiempo. Para aquellos de nosotros que pasamos la gran mayoría de nuestras vidas militando en Alcohólicos Anónimos a nivel grupo, viviendo estrictamente un día a la vez en la trinchera local, haciendo nuestra humilde labor de paso 12 por los medios cotidianos que están a nuestro alcance, los tres legados parecen disminuir notablemente en perspectiva e importancia conforme los consideramos y analizamos en secuencia cada uno de ellos. Vistos desde abajo, los 12 pasos parecen relacionarse en forma muchísimo más inmediata y urgente con nuestra sobriedad diaria que las 12 tradiciones. Asimismo, los 12 conceptos de servicio nos parecen algo sumamente remoto, lejano e institucional, vistos desde la estrecha y vital vigilancia que cada uno de nosotros tiene que ejercer sobre sí mismo para no beber hoy. Al final del día, para el miembro de a pie, la batalla se resume en una sola verdad incuestionable: lo que destruye es el primer trago. Para Bill, sin embargo, el orden de la importancia de estos legados era exactamente el inverso. Desde su oficina de trabajo, ubicada estratégicamente con su amplia vista hacia el edificio de las Naciones Unidas, en el 12º piso de un edificio en la ciudad de Nueva York, el panorama que se desplegaba ante sus ojos era inmenso y global. Lo que había empezado originalmente como una simple, desesperada y oscura conversación entre dos alcohólicos desahuciados en Akron, Ohio, en el ya lejano año de 1935, se había extendido y ramificado alrededor de todo un mundo, en un tiempo increíblemente corto, hacia millones de personas que se encontraban unidas únicamente por los invisibles pero poderosos lazos de una enfermedad común como el alcoholismo. El legado de servicio, desde esa cúspide, afirma de manera rotunda nuestra fe en el ideal democrático de la decisión tomada por la mayoría, en la fuerza de la conciencia del grupo,
en la decencia básica del ser humano y en la sensatez colectiva de los representantes de Alcohólicos Anónimos reunidos en la Asamblea de Servicios Generales, trabajando junto con aquellos en quienes depositamos nuestra confianza en el Consejo de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, un cuerpo que se mantiene consistentemente compuesto tanto por miembros recuperados como por ciudadanos no alcohólicos. El espíritu íntimo de ese legado de servicio puede resumirse con la mayor exactitud y belleza en las propias y memorables palabras escritas por Bill. Esperamos que nuestras asambleas habrán siempre el tratar de actuar con el espíritu de un respeto y de un amor mutuo, de un miembro hacia otro. A su vez, esto significa que la confianza mutua prevalecerá, que no habrá de tomarse ninguna acción bajo la influencia de la cólera, ni de prisa, ni a la ligera, que se tendrá cuidado de respetar y proteger a las minorías, que ninguna acción habrá de ser punitiva, que hasta donde sea posible las acciones importantes habrán de tomarse con base en la casi unanimidad de votos y que nuestra asamblea siempre ha de estar prudentemente en guardia contra las tiranías grandes o pequeñas, fundadas ya sea con base en la mayoría o en la minoría de votos. La suma de estas diversas actitudes y prácticas es, en nuestra opinión, la verdadera esencia de la democracia en la acción y el espíritu. Por otra parte, las 12 tradiciones representan en su totalidad el legado de la unidad. La médula espinal y la esencia misma de estas tradiciones se expresa claramente y de forma cotidiana en el enunciado o preámbulo familiar que generalmente se lee en voz alta al iniciarse nuestras juntas de alcohólicos anónimos en cualquier parte del mundo. Ellas comprenden un conjunto de sugerencias vitales relacionadas directamente con el bienestar común, con la estructura interna del grupo, con la organización institucional, con el manejo correcto de las relaciones públicas y con la custodia celosa del anonimato individual. Las profundas reflexiones de Bill sobre la sabiduría y la humildad que conllevan las tradiciones de Alcohólicos Anónimos son verdaderamente conmovedoras y desprovistas de soberbia. Queda implícita a través de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, dijo Bill con total honestidad, la confesión de que nuestra fraternidad tiene sus errores. Confesamos que tenemos defectos de carácter como una sociedad y que de estos defectos nos amenazan continuamente nuestras tradiciones. Son una guía para mejorar nuestras formas de trabajar y de vivir y son también un antídoto contra diversos males. De esta manera, la analogía se vuelve perfecta y vital, las 12 tradiciones son para la supervivencia, la salud y la armonía del grupo exactamente lo que los 12 pasos son para la sobriedad, la recuperación y la paz interior de cada uno de los miembros individuales. Para Bill W., en última instancia, absolutamente todo el andamiaje del programa se centraba y convergía en una sola premisa, el valor inapreciable, sagrado e infinito de todo ser humano individual visto como una imagen viva de su creador y como un instrumento potencial de su voluntad en la tierra, sin importar en lo más mínimo que tan nublada pudiera estar su mente en ese momento o hasta qué punto de degradación hubiera quedado destruido su cuerpo por los estragos implacables del alcoholismo activo. Ninguno de los que nos encontramos sobrios ahora dentro de las salas de Alcohólicos Anónimos podría haber escuchado, en los últimos, oscuros y desesperados momentos de la última cruda física y moral, palabras que fueran más alentadoras, dulces y reconfortantes que estas que demostraban de forma rotunda la fe inmovible de Bill en la condición humana. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son, en esencia, un grupo de principios de naturaleza estrictamente espiritual que, si se practican de manera consciente y constante como una forma de vida diaria, tienen el poder real de expulsar la obsesión mental de beber y hacer posible que quien padece el alcoholismo se integre nuevamente como un todo completo, y que sea finalmente una persona feliz, productiva y útil para la sociedad. Muchos de nosotros, al ingresar por primera vez a los grupos y ver escritas esas palabras en la pared, nos preguntamos con profunda incredulidad, ¿puede ser así de sencillo el milagro? Y fue entonces, en el silencio del alma, cuando escuchamos una voz interior, clara y certera, que nos dijo, sí. La asombrosa capacidad de Bill para aplicar los principios fundamentales de Alcohólicos Anónimos a circunstancias sociales que se encontraban en constante y acelerado cambio fue otra de sus más notables y admiradas actitudes como líder espiritual. Día tras día, sin interrupción, llegaban montañas de cartas a su viejo escritorio de trabajo, procedentes de rincones remotos de todo el mundo. En ellas, los miembros le solicitaban con urgencia su última palabra, su consejo definitivo o su guía sobre complejos asuntos relacionados con la política interna y la estructura de Alcohólicos Anónimos. Respuesta tras respuesta, con una constancia admirable, Bill evitaba dictar leyes rígidas y, en su lugar, recurría sistemáticamente a los principios básicos de los 3 legados. Al hacerlo, lograba combinar las profundas preocupaciones de los quejosos con una dosis maravillosa de sabiduría, un agudo sentido del humorismo, una amplia perspectiva histórica y, por encima de todo, una delicada consideración por los sentimientos y miedos de los demás.
Un ejemplo verdaderamente simpático, ilustrativo y emblemático de esta forma de ser ocurrió en el año 1968. En aquella época de ebullición social, un miembro de Alcohólicos Anónimos, impulsado por las mejores intenciones del mundo pero presa del pánico, le escribió una carta a Bill en la que se mostraba hondamente preocupado, escandalizado y alarmado ante lo que él consideraba una inminente y peligrosa infiltración de hippies en los grupos locales de Alcohólicos Anónimos. El remitente describía con horror las extravagantes, libres y atentas costumbres sexuales de estos jóvenes, así como su conducta ciertamente no ortodoxa para los estándares de la época, incluyendo de manera prioritaria el uso y abuso de diversas drogas americanas. El quejoso temía, de todo corazón, que esta invasión juvenil en lo particular pudiese convertirse en una verdadera y letal amenaza para la supervivencia misma de nuestro programa de recuperación. La contestación de Bill, escrita de puño y letra, demostró una vez más su forma típica, serena y revolucionaria de utilizar los principios de Alcohólicos Anónimos para hacer frente con éxito a los nuevos desafíos que imponía la modernidad. Su respuesta no dejó lugar a dudas sobre su amplitud de criterio. Tu carta sobre el regreso de los hippies me pareció muy interesante. Dudo que necesitemos alarmarnos por esta situación porque han existido precedentes similares en el pasado. Todo tipo de grupos ha tratado de introducirse entre nosotros a lo largo de los años, incluyendo comunistas recalcitrantes, adictos a la heroína, prohibicionistas radicales y filántropos completamente ajenos a nuestro objetivo central. Casi todas estas personas que tenían problemas reales con el alcohol no solo no lograron cambiar a los Alcohólicos Anónimos, sino que a la larga, y gracias a la fuerza del programa, Alcohólicos Anónimos los cambió a ellos. Entre mis mejores amigos en la actualidad hay un buen número de ellos y son también, debo decirlo, de los mejores miembros de Alcohólicos Anónimos que conozco. También es verdad que a veces se cuelan en nuestras salas algunos que no son alcohólicos en absoluto, sino que son adictos a otras cosas. Son muchos los miembros de Alcohólicos Anónimos que se han apiadado sinceramente de estos seres y, de hecho, han tratado de convertirlos a toda costa en verdaderos miembros de Alcohólicos Anónimos. Desde luego, su identificación inicial con los dolores de los alcohólicos es buena y los grupos, por sí mismos, pronto abandonan esta práctica en el curso normal de las cuestiones cotidianas de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, algunos miembros de Alcohólicos Anónimos considerados y amables alientan a estos padrinos adictos a llevar juntas abiertas, tal como lo harían con cualquier otra persona que estuviera interesada en conocer el programa. A la postre, estos adictos generalmente se unen a otras formas de terapia externas. No se les invita a hablar en las juntas abiertas a menos que tengan un problema real de alcoholismo. Desde luego, bajo ninguna circunstancia tienen la admisión permitida en las juntas cerradas. Sabemos perfectamente que no podemos hacerlo todo para todo el mundo que tenga un problema de adicción en este planeta. También ha ocurrido últimamente un desarrollo social muy llamativo que gira en torno de los hippies que tienen problemas específicos con el LSD o con la marihuana, que son consideradas drogas menos fuertes. Muchos de estos muchachos suelen ser también, en el fondo, alcohólicos camuflados y están ingresando al movimiento de Alcohólicos Anónimos frecuentemente con resultados que son excelentes. Hace tan solo algunas semanas, se celebró una convención de Alcohólicos Anónimos de jóvenes. Poco después del evento, 4 de estos muchachos visitaron nuestra oficina central. Mientras estaba allí, vi a una jovencita caminar garbosamente en el vestíbulo, llevaba el cabello suelto, vestía una minifalda sumamente moderna y portaba su simbólico collar de amor y todo lo demás. Al verla, pensé para mis adentros, qué barbaridad, y ahora qué vendrá. Ella se me acercó y me dijo con orgullo que era miembro, y que en su zona contaban a los jóvenes recuperados hasta con 16 años de edad. Me entró una tremenda curiosidad por conocerlos y decidí llevar a todo el grupo a comer conmigo. Ellos fueron absolutamente maravillosos durante toda la tarde. Hablaron también, con tanta profundidad y entendimiento, como cualquier otra clase de miembro antiguo de Alcohólicos Anónimos que haya conocido yo en cualquier parte del mundo. Creo que todos en la mesa dijeron que tenían originalmente alguna clase de problema grave de drogas, pero que también eso lo habían resuelto por completo. Me confesaron que al principio llegaron y habían insistido tercamente sobre sus propias ideas contraculturales con respecto a Alcohólicos Anónimos, pero que por fin habían encontrado que Alcohólicos Anónimos estaba perfectamente bien tal como funcionaba desde sus inicios. Aunque me explicaron que necesitaban sus propias juntas para hablar en su propio idioma, encontraron un enorme interés e inspiración también en las juntas de las personas mayores. Tal vez, conforme la gente más joven vaya ingresando en masa a Alcohólicos Anónimos, tendremos que tolerar algunas cuantas tonterías no convencionales con mucha paciencia y buen humor, esperemos que así sea, pero es un esfuerzo que bien vale la pena intentarlo.
Y también, si varios hippies adictos desean de verdad formar su propia clase de fraternidad independiente conforme a los lineamientos y pasos de Alcohólicos Anónimos, desde luego que debemos alentarlos con entusiasmo a que lo hagan. Solo necesitamos una cosa, negarles el uso del nombre de Alcohólicos Anónimos, y el resto de nuestro programa es enteramente de ellos si lo desean adoptar, ya sea en su parte o en su totalidad. Por esta razón en particular me siento lleno de esperanza y no tengo absolutamente ningún temor por esta nueva tendencia. Desde luego, no soy ningún profeta y puedo estar equivocado, por tanto, simplemente tomo la corriente y observo. Este es un desarrollo muy interesante y tal vez significativamente histórico. Ciertamente, no creo bajo ninguna circunstancia que deba ser combatido, por el contrario, debería estimulárseles a encauzarse en las vías que ya sabemos nosotros, por experiencia, que sí funcionan. Afectuosamente, Bill. Hoy en día, el panorama ha cambiado de forma inevitable. El viejo y gastado escritorio de madera de Bill en la oficina principal está ahora completamente vacío. Su presencia física ya no camina por los pasillos, pero su voz se mantiene viva, nítida y lúcida como siempre en las viejas grabaciones de audio, en las páginas impresas de los libros que recorren el mundo y en los inmensos archiveros históricos. Él todavía tiene hoy mucho de qué decirnos a cada uno de nosotros. Al mirar hacia el porvenir de la comunidad que vio nacer, dos preocupaciones sumamente conocidas y constantes de Bill sobre el futuro de Alcohólicos Anónimos merecen ser recordadas, analizadas y repetidas con el paso de los años. La primera de ellas se refiere de forma directa al destino y la supervivencia de la fraternidad de Alcohólicos Anónimos en el tiempo. La segunda, por su parte, se refiere de manera muy íntima y humilde a la memoria del propio Bill en sí dentro de la historia. Al otear el horizonte y reflexionar profundamente sobre el desenvolvimiento del destino de nuestra fraternidad, Bill dejó escritas advertencias que resonaban con la fuerza de un testamento espiritual. Sabía perfectamente que el éxito del movimiento podía convertirse, paradójicamente, en su mayor enemigo si se perdía el suelo de la modestia. Con total claridad y firmeza, sentenció: fuera de un poder superior, como cada uno de nosotros pueda concebirlo, Alcohólicos Anónimos nunca debe de ser como una sociedad que entra en el campo del dogma o de la religión. No podremos convertirnos en una religión en ese sentido para no matar nuestra utilidad al ser hundidos por las disputas teológicas. Él hizo esta advertencia con más claridad y crudeza aún, anticipándose a las tentaciones de grandeza que suelen corromper a las organizaciones humanas con el paso del tiempo. Como sociedad nunca debemos llegar a ser tan fatuos como para suponer que hemos sido los autores e inventores de una nueva religión. Humildemente reflexionaremos que cada uno de nuestros principios, cada uno de todos ellos, ha sido tomado de fuentes antiguas. Recordaremos que no somos profesionales, disponiéndonos a estar listos para cooperar con todos los hombres de buena voluntad, cualquiera que sea su creador o nacionalidad. Bill miraba con recelo los elogios desmedidos del mundo exterior. Sabía que el aplauso de la sociedad civil era un suelo resbaladizo para el enfermo en recuperación. Existen aquellos que predicen que Alcohólicos Anónimos bien puede llegar a ser el punto de partida para un despertar espiritual a través del mundo. Cuando nuestros amigos dicen estas cosas son tanto generosos como sinceros, no obstante, nosotros en Alcohólicos Anónimos debemos reflexionar que tal atributo y tanta profecía puede bien resultar en el primer trago para la mayoría de nosotros. Esto es si realmente llegáramos a creer que ese es el verdadero propósito de Alcohólicos Anónimos y empezamos a comportarnos conforme a esta creencia. Por esta razón fundamental, Bill insistía en que la comunidad debía mantenerse en un estado de santa miopía, concentrada exclusivamente en su labor primordial, sin desviar la mirada hacia delirios de grandeza global. Nuestra sociedad por tanto prudentemente se ajustará a su único objetivo, transmitir el mensaje al alcohólico que todavía sufre. Resistamos la orgullosa suposición de que, ya que Dios nos ha permitido hacer el bien en un terreno, estamos destinados a ser el instrumento de la gracia salvadora para todo el mundo. En el núcleo de estos párrafos tan cargados de realismo, Bill nos pide simplemente, y con el corazón en la mano, que perseveremos con nuestra humildad a toda costa. Al evaluar cómo esta humildad esencial puede ser difundida de generación en generación, y al expresar su total confianza de que Alcohólicos Anónimos continuaría caminando con paso firme en el futuro, y caminando de forma saludable a través de los siglos, él dejó plasmada una hermosa nota de fe en la autonomía del grupo. Parece haberse comprobado que Alcohólicos Anónimos puede sostenerse en sus propios pies donde sea y bajo cualesquiera que sean las condiciones. Ha crecido por encima de cualquier dependencia que haya podido tener alguna vez, sea de personalidades o de esfuerzos de los miembros más antiguos como yo. Gente nueva, vigorosa y capaz continúa saliendo adelante y apareciendo en los lugares donde es necesario,
Además, Alcohólicos Anónimos ha alcanzado la suficiente madurez espiritual para saber que su dependencia fundamental es de Dios. Con estas palabras, Bill decretaba su propio relevo y el de sus contemporáneos, desmitificando la figura de los fundadores para otorgarle el protagonismo absoluto a la conciencia colectiva y a la divinidad, asegurando que el movimiento jamás dependería de un solo hombre para sobrevivir. Para aquellos de nosotros que, movidos por la gratitud o el entusiasmo, pudiéramos pedir o desear que nuestro Bill fuera considerado por la posteridad como un ser perfecto, impulsándolo hacia un salto directo al panteón de los dioses modernos, es ahora el momento preciso de detenerse y reflexionar cuidadosamente sobre su verdadera humildad y su profunda sabiduría. Porque la verdad histórica y civil es llana y directa: Bill no fue un santo. Habría rechazado con vehemencia, y, de hecho, rechazó en vida de forma tajante tal insinuación. Era, simplemente, un hombre de carne y hueso, con virtudes, flaquezas y contradicciones. Sus palabras de advertencia no solo eran para el funcionamiento de los grupos, sino que se aplican con igual fuerza tanto en los buenos recuerdos que guardamos en él, como en los muertos queridos de nuestro particular pasado que hoy vengan a nuestra memoria en el silencio de la meditación. Bill conocía el peligro de idealizar a los hombres y de buscar la salvación en hombros humanos, y por ello dejó escrito este crudo axioma de la psicología humana. Nada puede ser más desmoralizador que una persistente y afectante dependencia de otro ser humano. Con frecuencia esto significa exigir un grado de protección y amor tales que nadie podría satisfacer. Así es que nuestros esperados protectores finalmente huyen y nuevamente quedamos solos, ya sea para crecer o para desintegrarnos. Al final de la jornada, el espejo que Bill nos hereda no refleja la imagen de un líder infalible al que adorar, sino el rostro de un compañero de viaje que, habiendo caminado por el borde del abismo, descubrió que la única forma de mantenerse en pie era unirse a otros, un día a la vez, bajo el amparo de los principios y la sombra protectora de un Dios bondadoso. El viaje de aquel hombre que alguna vez se vio perdido en la penumbra de una cocina en Brooklyn y que terminó encendiendo una luz para millones de alcohólicos en el mundo ha llegado a su fin. Pero su partida no es un silencio, es el eco de una filosofía viva. Hasta luego, Bill, quien con su experiencia, sus errores y su inquebrantable fe en el ser humano, nos enseñó que la nueva forma de vida de Alcohólicos Anónimos nos conduce a un equilibrio perfecto del alma, guiándonos a ser humildes, pero no necesariamente mansos ante las injusticias de la vida. Receptivos para escuchar el dolor ajeno, pero no necesariamente pasivos ante nuestro propio destino. Amorosos con nuestros semejantes, pero no necesariamente posesivos ni controladores. Sinceros al mirar nuestro propio espejo, pero no necesariamente rudos ni despiadados con los demás. Morales en nuestros actos cotidianos, pero no necesariamente fariseos ni jueces del prójimo. Envidiables por la paz que irradiamos, pero no necesariamente ostentosos ante el mundo. Espirituales en nuestra conexión con lo eterno, pero no necesariamente religiosos ni atados al dogma. Atractivos para el que todavía sufre en la calle, pero no necesariamente perfectos, porque en nuestras cicatrices radica nuestra fuerza. Conclusión. Esta ha sido, de principio a fin, la profunda y conmovedora historia de Bill W. Esperamos de todo corazón que recordar sus pasos, sus batallas contra el ego y su entrega incondicional te haya ayudado y servido de inspiración en tu propio camino de recuperación. Si este recorrido por los cimientos de nuestra fraternidad ha tocado tu corazón, te invitamos afectuosamente a que te suscribas al canal para seguir compartiendo juntos esta maravillosa experiencia. Déjanos tu comentario con tus propias reflexiones, regálanos un like para ayudarnos a llegar a más hogares, y comparte este vídeo con aquel alcohólico que tal vez hoy se encuentra desesperado en su última cruda y necesita escuchar que sí hay una salida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje y te deseamos, desde el fondo del alma, unas muy felices 24 horas.